Esta tarde nos acompaña vamos. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcador Asturias, un minuto sobre las 4 de la tarde, segundo capítulo de este Marcador Asturias este fin de semana, que nos ha dejado el empate del Real Oviedo, pero que ahora buscamos la victoria del Sporting de Gijón, Real Sporting de Gijón, Club Deportivo Mirandés, a partir de las 4:15 de la tarde, desde ya en Radio Marca Asturias, con bajas en el Sporting, 3 de ellos delanteros, no está Yuka, pero sí lo está su compatriota Uros Milovanovic, además titular este domingo. Está fuerte el Sporting en casa en el Molinón, al menos con Ramírez y mucho mejor que fuera. Luce el sol, buena temperatura y seguro que esta tarde también el resultado nos acompaña para los goles, para todo lo que pase. En el verde del Municipal Gijonés, José Luis Escarvajano. ¿Qué tal? Muy buenas. De Uros Jurjevic, que tras recuperar el olfato goleador se lesiona. Todo le sale mal a un Sporting que hoy presenta un 11 que enseguida te contamos. Enfrente un Mirandés que en el 2023 no ha ganado fuera de su casa, así que esperemos que siga sin hacerlo, aunque ya sabemos que si hay un equipo capaz de resucitar muertos, ese es el Sporting. Pero hoy vamos a ser positivos, Guisasola. Hoy no vale otra cosa que ganar. Arbitra Guzmán Mansilla. Prieto Iglesias en el bar. Te lo cuenta como siempre y como nadie. El Marcador Asturias. Desde las 4:15 de la tarde. El Molinón Enrique Castroquini. Real Sporting de Gijón. Club Deportivo Mirandés. Gracias, JL. Cabina 7, la de Radio Marca Asturias en el Molinón. Borja Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guisa, oyentes, familia, marcador de Radio Marca Asturias, cabina 7, como dices, del Molinón, realizando los jugadores del Sporting, también los del Mirandés, los últimos ejercicios de calentamiento. Ya se dirigen hacia el túnel de vestuarios los hombres de Miguel Ángel Ramírez, cerquita, observándolo todo, David Guerra, además de, por ejemplo, Martín Hollander, que está aquí también hoy en el Molinón. Buen ambiente, buena temperatura, a ver la entrada que tenemos hoy en el templo, pinta bien el césped y esperemos que pinte mejor el partido. Andrés Maese, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que hoy estamos ante un partido en el que
tenemos todos muchas ganas de que salga bien. Hay un buen día en Gijón, hay una buena temperatura, luce el sol, pocas nubes en el cielo, 4:15 de la tarde. Podemos poner el único pero al horario que tenemos hoy en el estadio, pero el resto, yo creo que hay motivos para creer que hoy el Sporting se puede llevar los 3 puntos, dejar tocado, como dice JL, a un rival directo. Es triste, pero cierto, hablar de que en la jornada 31 el Mirandés está luchando, al igual que el Sporting, por salir o alejarse de la zona baja, de no meterse en problemas, que es lo que quiere Miguel Ángel Ramírez y todo su cuerpo técnico, y de intentar ver hoy un buen partido. Eso creo que va a ser más complicado porque ya sabes que yo soy de los que piensa que el fútbol en segunda ha ido hacia menos y que cada vez vemos menos espectáculo, porque más importantes son los resultados y los trabajos de la gente que dirige, que juega, etcétera, etcétera. Pero estoy optimista hoy con el partido. Creo que hoy el Sporting tiene serias opciones de llevarse el partido. Creo que, por lo que he visto la alineación, que el entrenador acierta. Creo que va más acorde a lo que todos podemos pensar que se puede hacer con esta plantilla. Y ojalá podamos cerrar el fin de semana con una buena noticia. Bueno, tenemos novedades en la alineación del Sporting. JL, ¿quiénes son los 11, Ramírez? Restaurante Sidrería La Fuella de Tomás, referente en Gijón, patrocinador de la alineación del Real Sporting. Bueno, yo voy a dar el 11 según lo coloca el Sporting. Otra cosa es cómo se coloquen ellos a instancias de Ramírez. Cuellar en portería, Guille lateral derecho, Cote izquierdo, con José Marza y Pablo Insua, pareja de centrales. Hasta ahí vamos bien. Pedro Díaz y Rivera en el centro del campo. Las bandas para Keipo y para Otero. Arriba para los goles, Cristo, en principio delantero. Vamos a ver dónde juega. Y el serbio Uroš Milovanovic. Y en el Mirandés de Joseba Echeverría con Alfonso Herrero en portería, con Prados, Alex Martín y Barbu como centrales, Juanlu carrilero diestro, Salinas por la izquierda, Gelabert con Oriol Rey en el centro del campo, arriba Jofre, Óscar Pinchi y Raúl. ¿Qué os parece la alineación del Sporting? ¿Lo previsible, Borja? Sí, lo esperado. La duda que podíamos tener estaba en el puesto del lateral diestro. Vemos que Miguel Ángel Ramírez sigue apostando por Guille Rosas en el Molinón, y luego en el extremo zurdo ahí estaba la posibilidad de repetir con Johnny. Yo creo que el otro día el partido de Johnny no hizo suficientes méritos como para repetir, así que Dani Keipo para adentro. Luego arriba en la delantera tampoco esperaba mucha más modificación, porque tampoco tiene mucho más Miguel Ángel Ramírez. Antes de que le preguntes a Andrés por el 11, te voy a contar una cosa que acaba de pasar ahora en el Molinón. Cuando se retiraban los jugadores, últimos ejercicios, últimos disparos a puerta, ha habido un disparo de un jugador del Sporting que creo que ha tocado Guillermo de Amores y ha ido a la grada, y ya ha debido darle a un peque, a un niño, pues hasta ahí ha ido. David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, acompañado de miembros del club, han estado con el niño y le han llevado para adentro. Es decir, ha bajado el niño al césped y lo ha metido por el túnel de vestuarios. Me imagino también, pues oye, para llevar mejor el golpe y el susto, pues ahora estar cerca de los suyos. Bonito gesto de David Guerra. Bueno, pues sí, está bien. Sí, Esperemos que el peque esté bien, evidentemente, que es lo de fundamental. cara a la galería. El peque iba caminando con, y bueno, imagino que era su padre, que me perdone si no lo era, pero iba caminando, me imagino que habría llevado el golpe, pero el niño estaba más feliz que unas castañuelas, luego andando por el césped, corriendo, y como digo, con David Guerra. Bueno, pues, Es que ya te digo yo que alguno ya va a ponerse detrás de la portería puesta ahí. Sí. Van a empezar a fingir balonazos ahora, JL. Las buenas acciones de cara a la galería lo tienen muy bien estudiado todo. Venga, cerramos alineación. Restaurante Sidrería La Fuella de Tomás, referente en Gijón, patrocinador de la alineación del Real Sporting. Bueno, ¿y a vosotros qué os parece? Andrés, ¿a ti qué te parece? Pues lo lógico. Yo creo que Cristo va a seguir en esa metamorfosis hacia la media punta o el volante. Creo que Keipo tiene ganada la titularidad en la banda izquierda con respecto al resto de futbolistas que queráis poner en la banda izquierda que forman parte de la plantilla del Sporting. Mi ahijado es titular indiscutible en este Real, y arriba pues ha decidido optar por la lógica. O sea, sin Campuzano, sin Geraldino, sin Yuca y con Cristo como centrocampista y no como delantero, pues le ha tocado poner al único delantero que tiene Ramírez disponible, que por cierto Ramírez dice que tiene 4. O sea, Cristo ya no lo cuenta como delantero. Por cierto, me dicen, y esto es una noticia que dejo aquí a los oyentes de Radio Marca, que lo de Yuca va para largo,
que tiene tocado uno de los ligamentos de su rodilla. Bueno, pues mira. Tiene tocado uno de los ligamentos de su Pues rodilla en una entendemos- lesión que se produjo el jueves. Entendemos que no va a ir, por lo tanto, con Montenegro, porque se tenía que retirar justo después, Borja, si no me equivoco, después del partido, tenía que viajar después del partido contra el Burgos, ¿no? En el plantío. Sí, el partido del Burgos es el próximo domingo a las 2 y la concentración con Montenegro era el lunes. Lucas iba a perder el partido ante Las Palmas, así que bueno, pues entendemos que si está con esa situación en la rodilla, pues que no va a viajar. Está pendiente de unas pruebas que se le iban a hacer en las próximas horas, hasta ahí conocía yo. Bueno, pues lo que cuenta Andrés Maese no va a ser breve. Tiene tocado uno de los ligamentos de la rodilla. No sé si el interno o el externo, uno de los dos, lo tiene tocado y bueno, le van a hacer pruebas para conocer con exactitud la gravedad de la lesión, pero por lo que yo sé, los primeros apuntes, o los primeros informes, mejor dicho, apuntan a que uno de los ligamentos está tocado en la rodilla del bueno de Uroš Jurjević. Borja, ¿qué ambiente tenemos por ahí? Bien, la grada que tengo yo delante, la tribunona, no presenta su mejor estado de momento. Todavía queda tiempo, todavía quedan 4 minutos, todavía no están ni los jugadores sobre el césped. Es pronto, la gente con la sobremesa todavía. A mí me ha costado comer, A mí me ha costado comer. ¿Has comido? ¿Has tenido esa pero, suerte? pero muy rápido, o sea, como la afición del Sporting, hay que ir comer rápido para ir al campo. Bueno, veo todavía está aquí gente con migas en la boca, así que bueno, Sí. está la gente apurando la comida, así que en breves empezarán a entrar todos aquí en tropel en el Molinón, a ver qué entrada nos encontramos. De momento lo que hay es muy buena temperatura, eso sí. JL, ¿optimista tú también hoy? Optimista porque se juega en casa y creo que, aunque le esté costando también los partidos de casa, porque no son partidos fáciles, al final lo va sacando y creo que con el Molinón se sacará. Me preocupa lo de Yuka. Y en cuanto a la alineación, si jugara tal y como la da el Sporting en redes sociales y la Liga, a mí me gustaría, me parecería la mejor posible. Pero como creo que va a jugar Cristo de interior junto a Pedro y con Rivera de pivote, pues eso no me gusta tanto, la verdad. Pero bueno. Bueno, aprovechamos para hacer una rondita, que han pasado muchas cosas. ¿Aprovechamos, Alberto? Venga. Sí, una rondita, aprovechamos. Venga, vamos a hacer una rondita para poner en orden todo lo que ha pasado, que todavía nos quedan 3 minutos para que comience el partido. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de la ronda de resultados del Real Sporting. Venga, vamos con Primera División, jornada 25, partidos finalizados, Cádiz 2, Getafe 2, Madrid 3, Español 1, Elche 1, Valladolid 1, Celta 3, Rayo Vallecano 0, Valencia 1, Osasuna 0, nueva victoria para el equipo del Pipo Baraja, Mallorca 1, Real Sociedad 1 a las 4:15, Sevilla, Almería a las 6:30, Villarreal Betis, a las 9, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona y cierra la jornada 25, mañana lunes a las 9, Girona, Atlético de Madrid. Más en segunda división, jornada 31, partidos finalizados, el Oviedo 0, Tenerife 0, el Eibar 1, Burgos 0, Deportivo Alavés 0, Club Deportivo Lugo 0, Ibiza 0, Villarreal B 0, Las Palmas 2, Málaga 2, buen partido en el estadio de Gran Canaria, Zaragoza 3, Leganés 0 a las 4:15, el partido que nos ocupa ahora mismo, el Sporting Mirandés a las 6:30, Levante Albacete, mismo horario para el Cartagena Andorra a las 9, Granada Ponferradina cierra la jornada 31, en segunda división, mañana lunes a las 9, Racing de Santander, Huesca. Segunda federación, victoria para el Oviedo Vetusta, 1-0 ante el Palencia Cristo Atlético, empate para el Marino del Luanco ante el Bergantiños 1-1, le empataron en el 94 al equipo de Manel Menéndez, victoria del Avilés 2-0 ante el Valladolid Promesas con más de 3.000 personas en el Suárez Puerta, derrota del Langreo que estaba en racha, ya no, derrota 2-0 ante el Zamora en el Ruta de la Plata. Y seguimos con tercera federación. Partidos finalizados, Peares 0, Colunga 2, Titánico 3, Valdesoto 2, Caudal 1, Sporting B 1, Praviano 3, Praviano 2, Covadonga 2, Lealtad 2, Lentregú 2, Condal 1, Áviles Stadium 0. A las 5 de la tarde tenemos el Tuilla Luarca. A las 5:30, Llanes.
la lucha por el liderato, que se queda exactamente igual después del empate del Covadonga, después del empate del Sporting B, un punto por encima el conjunto betense. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de la ronda de resultados del Real Sporting. Empieza el partido, JL. Va a arrancar ahora mismo, está preparado ya el Mirandés. Primer detalle, nos han cambiado el campo, pero aunque no le guste a Maese, las últimas 2 veces que pasó ganó el Sporting. No, escucha, Así que igual es un tema de sol, igual lo ha pedido Cuellar. puede ser que lo haya ganado Cuellar y lo haya pedido. Sí, es verdad, porque le da el sol ahora mismo al... Eso es, la portería de Alfonso Herrero luce el sol y la de Cuellar sombra total, así que igual puede ir por ahí. Por cierto, estaba mirando ahora datos, el Mirandés es junto al Ibiza y al Málaga el peor visitante de la liga. Solo han conseguido 8 puntos. No ha ganado en todo el 2023, fuera de casa. Luego, eso es contradictorio también con su racha, porque Nandúa está súper fuerte y es uno de los mejores equipos en 2023 que más puntos ha sacado. Partido trampa, que tenga cuidado el Sporting, que saque los 3 puntos adelante, pero es un partido trampa. Yo creo que no va a ser nada sencillo. Vamos con la porra. Sí, claro. Venga, Borja. Andrés. 1-4. Perdona, 1-4. Perdón, 4-1. Perdón. 4-1. Andrés, nos has infartado en un momento. No. Vale. Hat-trick de mi ahijado. Es que la acabo de ver. Venga, estar bajando. El calor. Yo voy a decir un 1-0 y se lo voy a quitar a Borja. Vale, pues yo voy a decir 2-1 y cuando se incorpore Borja nos lo... Estoy Venga, ya Borja. por aquí. De hecho, el otro día dije 2-0, me mantengo con el 2-0. Venga, vale. Anda, mire, Jalisco. Bueno, primer córner a favor del Sporting en una internada en parte izquierda de Keipo, le doblado a Cote, se la quiso poner, el último en tocar fue Juanlu. Saque de esquina, la primera jugada, balón parado para el Sporting. El primero para el Sporting y venga, que buscamos el gol y para eso nos vamos a la casería de Castillo, el mejor entorno para nuestra gastronomía tradicional, máxima calidad, productos de temporada y cercanía, tapas, raciones y un merendero para pasar un buen rato. También organizan espichas en el Camino de la Cuestona, en Castillo, la casería de Castillo. Uy, la puso Cote, la sacó de puños el guardameta, viene más bien Otero. Vaya va el ahijado. Ay, el ahijado ha perdido la pelota y ha cometido falta de más. 2-1, balón para el Mirandés. Lo que mal empieza, bien acaba. Oye, tienes que decir es verdad todo que no eso. está en su mejor momento de la temporada, tu ahijado, ¿eh? No, pero hay que confiar. Hombre, claro. Sí. No, pero hay que confiar. Hombre, lo bueno es que la competencia es bastante peor todavía. Porque claro, cuando juega Aitor, el pobre... Mira cómo está tampoco Echeve. que haga... ¿Cómo? Echeve, digo. Que tiene buen... Sí, ayer Está estuve... para jugar, ¿eh? Ayer, bueno, para jugar a los bolos. No, hombre. Yo la figura desde aquí le veo las piernas estilizadas, lo veo bien. Acaban de poner un primer plano el entrenador del Mirandés y, bueno... Es que el problema de Echeverría, que yo recuerdo como jugador, Que era es que muy cuando bajo, jugaba ya parecía mayor, ¿eh? ¿No? Que ya parecía Sí, mayor es verdad, cuando jugaba. es verdad. Pero la pipa no entiende de edades. Es que ese perfil estuve... justo no Echeverría lo veo. jugó en el Barça, ¿no? Si no. No. ¿No? No, ese No, fue Santi Ezquerro. Atleti de Lo Bilbao. confundes con Santi Vale, Ezquerro. vale. Vaya lapsus que me acaba de entrar. Ayer estuve yo en el Suárez Puerta viendo... O sea, fuiste uno de los 3.100. Fui uno de los 3.100. 3.107 creo que fue el dato. Sí, el concreto. ambiente fue espectacular. Y estaba de entrenador Julio Batista. Ese sí que claro. se conserva bien. Menudo armario Espectacular. empotrado, O sea, que macho. está entrenando en el Valladolid Promesas, fíjate. Claro, su amigo Ronaldo. Sí. tal. Sí. Juega bien al tenis. Sí. Juega bien. Sí. Juega Pero buenos ese sí que partidos, se mantiene bien. La victoria ayer, Joder. en los últimos minutos, Muy el bien, Avilés muy bien. se ha metido cuarto, además, era un duelo directo porque estaba precisamente quinto, creo. Muy el Valladolid divertido, ¿eh? Promesas, sí. ¿Cómo El me alegro Sirros por el como juega, Avilés? además, Sí, muy Espectacular, bueno. ¿eh? Muy bueno. Bueno, balón para el Mirandés. Cuando en el centro del campo es Oriol Rey. Quiere abrir en parte izquierda la llegada de Salinas. Salinas intenta combinar con Óscar Pinchi. Cuidado que este tío es muy bueno. Pinchi hacia atrás para Barbu. Barbu más hacia atrás todavía para el portero. Herrero con la pelota en la frontal del área del Mirandés. Vestido completamente de amarillo. A ver si le da mala suerte. Con la equipación habitual el Real Sporting de Gijón. Justo me Herrero acabas de- abriendo en parte diestra, se le marcha la pelota, balón para el Sporting. Yo no recordaba el Mirandés de amarillo, ¿no? De visitante. Porque mira que los equipos, las camisetas cambian, claro, pero
que normalmente se suele mantener, ¿no? Esos colores. Sí. Nos está escuchando Esteban López desde República Dominicana. Hombre, Nos está saluda. bastante mejor Qué que bueno y qué nosotros, envidia. Sí, sí, un fuerte abrazo nos manda a todos. ¿Qué hora es allí? Que nos escucha habitualmente, no sé, pero el Es hora de disfrutar Vale, allí. el Andrés. mensaje mejor nos ha que llegado a las nosotros. 16:13. Está. Desde Puerto Plata, República Dominicana. Madre mía, vaya envidia. ¿Qué Habrá pueden ser? madrugado. ¿Las 9 de la mañana o Voy a qué? decirte yo ahora la hora que es. Oye, ¿podríamos ir a hacer allí alguna tertulia, Sí. alguna Buah, caverna está o bien, algo? ¿eh? Allí? Yo Si tú todo lo que sea viajar, Mira, yo cambio los 16 jamones que me debe la Cote, radio. con la pelota, con el tacón. Son las 11:20 allí. Yo creo que se nos ha ido JL, ¿no? No, Ah, estoy vale, aquí. vale, ¿No vale, me vale. escucháis? Sí, Sí, ahora, ahora. perfecto. 11:20. Bueno, ahora para un Sporting Mirandés. Muy buena hora para una victoria del Sporting y ya afrontar el resto del día. Viene Cristo abriendo para Keipo, intentaba desbordar. Va a tocar Juanlu, presionaba Keipo, la saca Juanlu. El balón para Alex Martín, despeja directamente a los dominios de Cristian Rivera. Keipo devuelve para Rivera, pero lo hizo mal. Robó Gelabert, se la pone a Oriol Rey, intenta salir del Mirandés, pero con muy poquita prisa, muy pausado el juego. Bien, ahora anticipa Pablo Insua para robar, dice el colegiado que siga porque la pelota es para Pedro, pero muy parado también el Sporting. Está muy aplatanado el partido en Sí, estos primeros 6 Sí, minutos. sí, ¿eh? sí, sí. Ahí se equivoca ahora en el pase Cristian Rivera, se la puso a Ramírez, pero Ramírez no jugaba, aunque le aplaude al 17 del Sporting. Balón para el conjunto de Miranda de Ebro. Está muy activo en el banquillo, como siempre, Borja Ramírez, ¿no? Sí, como siempre, haciendo metros de lado a lado, ahora con los brazos cruzados, observando el ataque del Mirandés y, como decías, aplaudía a Rivera no por la ejecución, sino por la intención de ese pase que buscaba el Gijones. Viene el Mirandés en parte izquierda, Salinas. José Salinas quiere poner el centro, pero se la pone directamente a Rivera. Rivera la quiere poner a la carrera, bien de Otero, la deja correr. Vaya, va el Cafetero con velocidad, se marcha de Rey, sigue Otero. Vienen ya hombres en ataque, la quiere cambiar Otero, taponaba Oriol Rey. Despeja de cabeza Alex Martín y la pelota de nuevo para el Mirandés. Me da la sensación, JL, que están todos como aplatanados, ¿no? Sí, mucho, mucho. No sé si no estaban pensando que iba a hacer buen tiempo o qué les pasa, pero están La como muy hora, parados bueno, todos. sí, sí. Y, bueno, ahora nos dirá Borja, pero la grada, hay muchas calvas, ¿no? Sí, la primera imagen que Sí, tenemos de la tribuna sí. Mirábamos antes la tribunona y decíamos que había mucho hueco, es cierto, que ha ido cogiendo color, pero lo que es la tribuna y los fondos, hay mucho huequito. Sí. Entonces estaremos hoy por los 14 y habrá que ver. 14 muchos, sí. Mucho hueco. Que lo de las horas de... Es cierto que bueno, vale, que es la hora de después de la hora de comer y tal, pero un domingo 4:15 no es mala hora, ¿eh? La semana que viene Para creo ir al que fútbol. es domingo a las 2, ¿eh? Domingo a las 2, correcto. Sí, señor. Y tú, a ver qué carajo ve un partido un domingo Para a las mí 2. esa es peor hora, mucho Joder, peor hora. Sí, 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 sin lugar a Pero dudas. tenemos un partido ahora en breve, ¿no? El domingo a las 2. La Sí, semana que viene, ¿no? En Burgos. La semana que viene. Sí, sí. Y luego hay un domingo a las 9 de la noche, en Las Palmas. ¿Qué le ha pasado a un jugador del Sporting? De Marsá, ¿no? Tiene A Marsá, que Sí, se ha tenido se que prepara un venir a la banda a cambiarse la camiseta. Estaba Mario Cotero ya con ella preparada, ahora está pidiendo que le deje entrar ver el si árbitro es que en el llevaba la de- partido, pero de momento no le La deja. de Grajera. Ya pensaba yo que se preparaba un cambio. Sí, sí, es Barça, que se está cambiando la camiseta. Bueno, Porque Sangre no le ha podido dar tiempo, no ha tenido ningún control. No, porque además a lo mejor no ha tenido que nada médico, ¿sabes? Por el medio. Se confirma que no era la de Grajera, ¿no? Y se la ha tenido que cambiar. Puse a José Grajera con el 6. No lo sé, sería gracioso. ha jugado ayer Grajera, Sí, ¿eh? titular, eso voy a decir. Sí. Creo que lo hace Disparo, bien me acuerdo. en el gol del Español. Creo que es una recuperación suya. He visto los highlights, pero la verdad es que la recuperación no sale. Sale un desplazamiento en largo, pero creo que no es de él. Y creo que es. Mira, la recupera recuperación- Cristo, buena, ahora sí, ataca sí. el Sporting, Cristo se la quiere poner a Otero dentro del área, Otero ya se cierra, se gira Otero, busca algún compañero, retrasa Otero para Cote, Cote pisa la pelota, toca para Rivera, Rivera devuelve para Cote, ha perdido ya el factor sorpresa el Sporting, Cote toca en el centro del campo para Pablo Insua, intenta acelerar la jugada Insua con Pedro, que bien se gira Pedro y toca para Cote, Cote la puede colgar, hace el recorte, sigue con espacio, la pone Buena. Cote arriba, segundo palo, remate, ¡gol! Ay, Anulado. Anulado. Fuera de juego.
Lo había metido para adentro, Milo, Pero ¿eh? este tío. Uy, qué ¿cómo? bien había rematado de Madre cabeza. mía. Es fuera Había de juego. rematado espectacular. Pues lo que ha pitado, fuera de juego. Oye, vamos a vaya ver. balón de cote. Ha pitado sí. fuera de juego seguro, aunque pide falta también el Mirandés. A ver. Fuera de juego, sí, Sí, fuera de pero muy juego. poco. Bueno, sí, no, sí. pero muy Sí, poco, sí. La cabeza la tienen fuera de juego. Vaya golazo Falta que para mí había no hay metido porque este es un chaval. forcejeo normal. Con el central. Sí, no, o sea, Pero el remate era perfecto, ¿eh? Bueno, es que eso es Milo, ¿eh? Y Cote. Y El centro de sí, Cote. Sí, no, ¿Qué sí. partido es? Creo que es en Leganés, ¿no? Que sale Milo. Hay un partido en el que Mario Cotelo le dice a Cote, empieza a poner balones que sale Milo a rematar. ¿Estás revisando? Sí, lo están revisando, ¿eh? Sí, claro, pero vamos, está fuera de juego, claro. Pero nada, fuera de juego, lo confirma el colegiado. Pues qué pena, pero hoy, obviamente, estando Milo, hay que poner balones. Si no las pone nadie, mejor que Cote. Y luego Así nos que cada falta, vez que tenga oportunidad. es lo que decía Escarabajano. Se lía el defensa, ¿eh? Se lía el defensa, Sí, le gana sí. por cuerpo Milo y Nada, el nada. defensa pifia. Sí, sí. Es que el defensa La lástima es se- que tenía la cabeza fuera de juego. Si no, está posicionado al revés. Le pilla casi la jugada de espaldas. pues hay que buscar esa alternativa, ¿eh? Que ya la hemos encontrado. No ha valido por poco. Pero esos centros de Cote, espera que viene el Mirandés ahora. Viene ahora Pablo Insua metiendo la punterita. Cote no llega a salvar esa pelota, saque de banda para el Mirandés. Vaya mazada del árbitro, ¿no? Que acaban de poner una. Ahora vienen preparados. No me sonaba el nombre, ¿eh? Guzmán Mansilla, no me sonaba A de mí nada. tampoco. Jienense, de Jaén. Como para discutirle algo, ¿eh? Vienen bien preparados ahora, Sí, ¿eh? sí. Ahora. Alberola Roja marcó el camino. Cuidado. Viene Juanlu, peligro para Mirandés, la pone atrás, se pasa la pelota, remate gol. ¡Madre mía, qué desastre en defensa! El gol de José Salinas. Se paseó la pelota dentro del área, nadie conseguía sacarla porque estaban mal posicionados y sobre todo los jugadores del Mirandés completamente solos. Le llegó a José Salinas, que estaba más solo que la una, remató fácil dentro del área. Y ante la maraña de defensa del Sporting, que han ido todos al mismo lado y habían dejado solo a dos jugadores del Mirandés, marca el conjunto de Miranda de Ebro en el 12 de la primera. Sporting 0, Mirandés 1. Es que no está solo el goleador solo, ¿eh? No, O sea, no. también hay otro jugador No, del no. Mirandés. Oscar Pinchi. Podría haber Pinchi rematado y Salinas, los dos perfectamente. solos. Atacan todos al área pequeña y el centro va Todos. al punto de penalti. Es que se van todos corriendo hacia el área pequeña en línea. No hay fuera de Claro. juego, ¿no? En el inicio de la jugada. No. Nada. No, mira, que mira, va. Y Que de lo un hace muy saque, fácil, ¿eh? O sea, pero escucha, de un saque de banda. ¿eh? Sí, es. Saque de banda, se la pone En una pared, ¿eh? Juanlu. Sí. Al compañero le hace una pared y se mete Juanlu entre dos jugadores del Sporting. El que Así de fácil. saca de banda es el que acaba centrando. O sea, con una pared Sí, a sí. un compañero de primeras. Nada. Madre mía. Despropósito. Otro más del Sporting a balón parado, ¿eh? Bueno, balón parado, bueno. Bueno, pues una jugada de. Es no un te voy a poco- decir estrategia, pero bueno. Es un poco lo que vimos el otro día también. En la derrota, ¿dónde fue? En Albacete, sí. Que el Sporting en defensa estuvo muy flojo y que concedió muchísimas facilidades. O sea, es que esto es una llegada clarísima de la nada, ¿eh? Para mí el Sporting es de los equipos que más errores groseros cometen en defensa de la liga, ¿eh? O sea, de jugadas absurdas. Que te meten unos goles absurdos completamente. Es José Salinas el goleador. Sí. José Salinas. No puede ser que se vaya toda la línea defensiva al mismo lado, todos, y haya dos jugadores del Mirandés que digan, vale, pues nos quedamos aquí plantados, un poquito más atrás y estamos solos. Sí, y el saque de banda Solos. es muy que ningún inocente. mediocentro y que ningún mediocentro esté tampoco ahí. Es muy Porque inocente. si los defensas bajan, El saque de banda es muy inocente. mucho. O sea, es un saque de banda a un compañero que te la devuelve de primeras y te quedas solo hasta la línea de fondo. O sea, tienes para pensar y repensar lo que quieres hacer. Y luego defensivamente es que están parados. O sea, no, es que no hay tensión en la previa de la jugada. Es un saque de banda que está todo el mundo parado y la reacción, pues esas reacciones, ¿no? que no se pueden controlar, la intuición de todos es la de ir al área pequeña. Pues se ha puesto el partido complicado, 0-1, toca remontar en este partido importantísimo. Estaría poniendo ahora mismo 4 puntos de por medio el Mirandejo respecto al Sporting. Roba bien José Marsá, se suma al ataque, abre Marsá para Otero, el control horrible de Otero, muy largo.
Pierde la pelota Otero, se la lleva Barbu. La quiere poner arriba, anticipa ahora Pablo Insua. Intenta jugar el Sporting de Gijón. Insua para Cristian Rivera. En el círculo central, abriendo Rivera para Cote. Cote buscando algún compañero. Quiere combinar con Cristo. Se la lleva Cristo, se la deja Keipo. Keipo para Rivera. De nuevo Rivera con la pelota para Pedro. Pedro para Pablo Insua. La mueve el Sporting. No controla bien Insua, pero se la lleva. Se la deja Marsá. Cruza línea divisoria. José Marsá abriendo para Keipo. Keipo tocando para Cristian Rivera. Rivera toca para Pablo Insua. En la línea medular, abriendo para Guille. Intenta acelerar Guille por parte diestra, pero ya se para. Mira un compañero, toca para Pedro. Pedro para Guille. Guille para Otero. Buena la jugada ahora. Otero para Milo. Milo para Cristo. Complicó a Cristo. El rebote para Otero. Pierde la pelota Otero, pero le cae a Cote. Chuta desde su casa. Cote la tiene que sacar con las manoplas. Alfonso Herrero. Ha probado Cote desde su casa. Potentísimo el disparo. Bueno, la jugada bien ahora, ¿eh? Y Guille muy bien. Un buen intento de Cote, es parecido, un poquito más cercano que el intento de Marsá en Albacete. Sí. Y buena parada también del portero, que tenía que pararla, pero bien. Pero el que acelera la jugada y le da ya el toque de protagonismo es Guille Rosas, ¿eh? Con el pase que mete. Borja, que sepas que me lo ha vuelto a hacer Alberto, ¿eh? ¿Por? ¿Sabes? ¿Tú qué crees que me ha vuelto a hacer Alberto? Cerrarte el micro. Cerrarlo. ¿Micro cerrado? Sí. Me encanta. Un hombre sabio, Alberto, di que sí. Es que le encanta. Cerrar micros le encanta. Andas, sales, entras, sales. Claro. ¿Sí? Todos con Alberto. Todos Balón con para Alberto. Cote. Cote con Cristo. Se gira Cristo. Cristo para Rivera. Rivera con la pelota. Cerradito el Mirandés. Rivera para Milo. Milo se puede liar. Se gira, conserva la pelota. Se apoya en Rivera. Muy estático Hay que todo, abrir. ¿eh? Bueno, y ellos muy metidos atrás. Sí, pero muévete, abre el campo. Tenía Es lo que dice centro, nada, JL. despeja el Mirandés. Claro, todo por el centro no puede ser. Balón para Guille. Guille con Rivera. La quiere poner. Tapona. Oriol Rey. Saque de banda para el Sporting de Gijón. Claro, ellos ya con 0-1 ya tienen su partido. A coger una contra. Apertura de Marsá para Cote. Controla Cote. Quiere jugar en horizontal. Que bien se la ha llevado Cristo. Cristo en la frontal. Sigue Cristo. Se la roban a Cristo. Ya era mucho. Entre 4 jugadores del Mirandés era prácticamente imposible. Sale a la contra del Mirandés. Se le marcha la pelota al jugador número 22, Jofre. Directamente a saque de banda para el Sporting de Gijón. O sea, es Juan Luis Sánchez el que saca de banda, el que recibe después de la pared, el que se mete, el que pone y el que que da pone la el asistencia. Sí. No. La jugada es perfecta, ¿eh? Un saque de banda a un compañero, una pared. O sea, en el libro de entrenadores, yo no lo tengo, pero me imagino que lo pondrán. Oiga, si usted puede hacer una pared y llegar a línea de fondo sin oposición, intente buscar siempre el punto de penalti, porque las defensas suelen ir inconscientemente al área pequeña. Oye, pues. Digamos que en la jugada de saque de banda del gol le han tocado solo 3 jugadores y 2 de ellos al primer toque. Sí. Y el rival mirando. Y el rival mirando, claro. No, siguiendo la jugada, sí. Saca a Guille, balón para Otero, controla con el pecho, se la devuelve a Guille, la puede colgar Guille. Aguanta la pelota Guille, se la quería poner otra vez a Otero, ellos no la sacan, Otero la pone, tapona otra vez. El Mirandés le cae a Cristian Rivera, levanta la cabeza, la cuelga Rivera, segundo palo, Keipo intentaba anticipar, despeja el Mirandés de cabeza, pelea Cote, dice el colegiado que hay falta de Cote, balón por tanto para el Mirandés, hombre al suelo. Está bien hoy Cote, ¿no? Está teniendo presencia, está llegada. Sí, y sobre todo lo está viendo muy activo también Miguel Ángel Ramírez, que le anima, de hecho, a animarse más al ataque, valga la redundancia, también a Keipo, que son los dos que tiene más cerquita en la banda, y antes también levantaba a Cristo, después de que en esa ocasión le robaron el balón dentro del área, estaba solo Keipo para recibir en la izquierda, y Ramírez le animaba y le decía que siguiera buscando esas jugadas al canario. Como es Cote, que le han pitado esa falta, estaba en el suelo y le ha pegado un cabezazo al césped. Madre mía, se lo pego yo y me mareo. El problema del Sporting es que Cote sea el hombre que más balones está tocando en ataque. Bueno, si hoy el Mirandés, después sobre todo este resultado, va a estar muy cerradito, esperamos, Cote va a tener mucha presencia. Ya, pero el Mirandés está intentando tener el balón, ¿eh?
O sea, no se está robando absolutamente nada. Ahora lo tiene, pero el Sporting no presiona demasiado. Pelotazo largo directamente a los dominios de Pichu Cuéllar. Yo creo que el Mirandés va a estar guión de partido cerradito atrás. A esperar una contra y esperar que el Sporting no acierte en ninguna. No, pero el Sporting Guille. está jugando muy lento, no hay movimiento, está muy estático. O sea, Marsá, el que sube la pelota. Tocaba para Cristo. Cristo con Rivera. Rivera abre para Guille. Guille con el cuero. Se la deja de nuevo a Rivera. Rivera tocando mucha pelota también, más que Pedro. Apareciendo poco por ahora Pedro Díaz. Marsá abriendo en parte izquierda para Keipo. Dani Keipo, 16 a la espalda. Toca para Cote. Cote para que sea Cristo el que mueva el cuero ahora. Que se lo entrega a Cristian Rivera. Rivera buscando cómo pasar a Guille. Se equivoca en el pase porque se la regaló directamente al autor del gol, a Salinas. Aunque viene ahora, roba de nuevo Cristian Rivera. Sigue con la pelota el 17 del Sporting. Se abre de brazos porque pide algún apoyo. Se la deja Pedro Díaz. Pedro Díaz la pone por arriba en parte diestra para Guille. Guille la pone hacia atrás. Buen balón para Cristo. Controla Cristo. Puede disparar. Se ha dormido Cristo. Se la tocaron por detrás. Despeja el Mirandés. Balón para el Sporting. Otero para Guille. Insiste el Sporting. Guille para Pedro. Pedro con el cuero para Cristian Rivera. Muy cerradito el Mirandés. Prácticamente con línea de 6. Apertura para Keipo, va a encarar Keipo, hace la bicicleta, se mete en el área, Keipo la pone arriba, segundo palo y no llega Otero, se la han quitado de la cabeza Otero. Qué bien Keipo. sí. Qué bien Keipo. Ha sabido esperar, pegado a la línea de cal, a que el balón le llegara. No ha querido adelantar acontecimientos y ha esperado abierto, que es lo que tiene que hacer ahora el Sporting. Estar muy abierto, hacer que el Mirandés bascule. ¡Uy! Casi, ¿eh? Así se la birla de cabeza Milo al portero. Sí, se confió un poquito el portero. Saltó Milo. Es muy alto y que tiene una gran zancada. Casi se la birla. Obviamente el Sporting ante una defensa tan cerrada va a tener que abrir mucho campo. Y ahí Guille, Cote, Keipo tienen que aparecer hoy. Ahora la contra del Mirandés. Menos mal que el pase de Oriol Rey era demasiado largo para Salinas, el autor del gol. Sale por línea de fondo. Saque de portería para el Pichu Cuéllar. Yo ya he perdido la porra. Yo no. Borja Y yo. ¿Y Guisa, qué dijiste tú? Yo he dicho 2-1. Yo estoy ahí. ¿Seguro? Sí. No me suena eso, No, a mí tampoco. Sí. Ya te defiendo yo, no me- Guisa. Sí, me suena a mí me suena. Sí. Yo he dicho 4-1, calma. De verdad. Oye, Bueno, Escarvajal en ahora realidad quiere dijiste 1-4. quiere convertir el hashtag todos contra Alberto a todos contra Guisa. ¿Te pasa algo, JL? Oye, es verdad, Borja, le teníamos que comentar varias cosas a JL, ¿no? Bueno, Que era lo que le Ha sido teníamos una que semana muy comentar. intensa. Ha sido una O sea, semana muy intensa. Ha salido en el telediario de Antena 3, ha quitado el escudo del Sporting para No. salir en el telediario de es Antena verdad, 3. es verdad. Ha es quitado verdad. el escudo No. del Sporting. Mira, Sí. no sabía que os ibais a dar de Sí, cuenta de sí. ese detalle. Es No. verdad. Somos Nos fijamos periodistas. en todo. Observamos. Sí. Quité ¿Por ese qué? y otro cuadro también. ¿Por qué has quitado el escudo del Sporting? ¿Qué pasa? Hombre, yo qué sé, me parecía un poco raro salir ahí en Antena 3 con el juego del Sporting. ¿Pero por qué? Yo qué sé. Bueno, o sea, que, Pero ¿creías, has- que, pero haciendo ¿creías qué? que restaba credibilidad a tu denuncia? Puede ser. Sí, no sé. ¿No lo has visto, La Andrés? verdad que me dio por ahí. Yo lo no, quité. yo no he visto nada. A ver, es que el Es una Twitter de- entrevista que le hacen a JL en el informativo de Antena 3. Bueno, entrevista, una noticia Sí, con un declaraciones vídeo en me vivo de mandaron, JL. tuvieron. En la que te quejas de qué. De lo que te piden para entrar a un piso de alquiler en Madrid. Ah, por el tuit del otro día. Eso es. Correcto. Pero Y bueno, es verdad, que llega a es verdad ser que quité una el noticia cuadro, quejándose de la Renfe también valía. Igual, es JL. que lo hice en el vídeo, pero no lo han sacado. Y metía también Aproveché- metía a Guisa sola con Dazón. También, y además lo dije. Y luego tengo un amigo en Asturias que no está muy Y contento. luego, sí, que Dazón que está Pero fatal, nada. ¿eh? Bueno, pero La yo corta, ya la hace corta. mucho que no hablo de Dazón, ¿eh? Afortunadamente ya no soy cliente de Dazón, así que ya no lo sufro. Ah, ya no eres cliente de Dazón. No. O sea, soy cliente satélite, ¿no? De Dazón, podríamos decir, porque como tengo Sí. Movistar, entonces, bueno, cliente satélite, pero las conexiones y las plataformas de Dazón directamente no las sufro. O sea, bueno, ni indirectamente, no las sufro.
Molaba Bueno. que habría que picar a la... Uy, uy, uy. ¡Uy, madre mía! Salinas se viste de Maradona, se va de todo el Sporting, pide falta, dice el colegiado que no, afortunadamente, balón para Cuellar, pero se iba de todos, Salinas, de todos. Había que llamar a Dazón a ver si les interesa patrocinar, no sé, las tarjetas amarillas o algo así. Sí, sí. Es tremendo. ¿Era lo único que me tenías que decir? Que habéis dicho que son muchas cosas. Sí, ¿solo era eso? Sí, solo era eso. Vaya. No, bueno, Madre tenemos mía, otra el del robo ahora Sporting. de Pablo Insua. La pérdida, mejor dicho, viene el mano a mano del Mirandés. ¡Gol! ¡Gol del Mirandés! ¡Gol de Jofre! ¡Horrible Pablo Insua que pierde la pelota cuando conducía siendo el central! La contra muy rápida, el mano a mano de Jofre se va de Cuellar a puerta vacía. La mete Chirigota en pleno mes de marzo en Gijón. Madre mía, qué desastre en defensa. Sporting 0, Mirandés 2, 25 de la primera. Madre mía, cómo se cuela. No está tampoco nada bien Marsá. Marsá tampoco, no. Que luego se nos llena la boca para hablar de los detallitos de Marsá, pero un defensa también tiene que ser defensa antes que mostrar detalles. Joder, se blanda la defensa del Sporting. Y la pérdida de Pablo Insua es tremenda. Tremenda. Madre mía, qué desastre de primera parte. Aplaude ahora Ramírez, le estoy viendo, Borja. Aplaudir ahí a los suyos, decirles no que le adelante. queda otra, también está aplaudiendo ante la bronca generalizada del público. Ahora un envío malo desde atrás arriba y la bronca del Molinón, que decíamos que estaba medio adormilado, está despertando contra el equipo y de hecho en la grada ya veo algún pañuelo al viento. Es tremendo, ¿eh? Normal. Es tremendo. Es que es inaguantable esto. Es insoportable este Sporting. Pero este equipo tiene que ganar 4 partidos, ¿eh? De aquí a final de temporada hay que ganar 4 partidos. Pues mira, perdiendo en casa contra un rival directo, que se te va 4 puntos por encima. Como acabe así. Y que este es el único partido de marzo que vas a jugar en el Molinón, ¿eh? Que luego te quedan 2 salidas consecutivas, Burgos y Las Palmas, que no son ni una ni otra sencilla. Madre mía. Balón para el Mirandés. Va a sacar Juanlu de banda, pegadito al banquillo Echeverría. A robar Cote ahora. Recorta en línea defensiva. La presión del Mirandés para robar la pelota. Ante la pasividad del Sporting que está parado. Se la lleva Gelabert. Quiere ponérsela al delantero Raúl. De dentro del área Gelabert solo delante del portero Raúl. ¡Cuellar! ¡Uy, madre mía! Pedro la pierde en la frontal. Se la lleva el Raúl para el remate de Oriol. Madre mía, tapona el Sporting. ¿Pero esto qué es? ¿Es una defensa de tercera división o qué? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No entiendo. Hacen lo que quieren los jugadores del Mirandés. Lo que quieren. Exactamente lo que quieren. Roban, pasan, están solos todos dentro del área. O sea, es que Gelabert desborda y le pone el pase a Raúl, que está solo en la frontal del área pequeña. Solo completamente. Y Gelabert hace lo que quiere con Marsá, otra vez. Otra. Otra pérdida del Sporting, viene Jarpinchi en parte izquierda, le presiona a Guille Rosas, que haya solo Jarpinchi, falta de Guille Rosas, balón para el Mirandés. Hay que decir que ha salvado Cuellar el 0-3, es una muy buena intervención de Cuellar. O sea, delante del portero ha rematado. Es un desastre. Y luego Pedro pierde la pelota en la frontal del área. Es ese Raúl el que tira, ¿verdad? Raúl. ¿Cuál es la reacción de el Molinón, Borja? Pues molesto, quemado, puedes poner el adjetivo que quieras a cada opción que tiene. Pitos, silbidos, además esos pañuelos que veíamos antes con estas acciones se han ido a más. Está el Molinón muy, pero que muy nervioso y ojo a esta falta del Mirandés. Porque va a botar la Gelabert con el 10 a la espalda. Es 0-2 y acaba de perdonar el 0-3 en 28 minutos de partido. Va a ser falta muy peligrosa. Finalmente se va Gelabert y no va a ser él el que la ponga. Cuidado, Peligro, Juanlu, la pone Rasita, jugada ensayada. Despeja Cristian Rivera, venía Oriol Rey para rematar. El cuero en línea defensiva del Mirandés, la quieren poner dentro del área, sale Pichu Cuellar, ataja el guardameta del Sporting. Y la pone rápidamente larga al desmarque de Otero, pero es imposible, no, sí, va a llegar.
Llega Es buena, Otero ¿eh? a por la pelota, pegadito al banderín. Va a encarar Otero. 3 hombres del Sporting dentro del área. Buen balón dentro del área para Cristo. Mano, Remate, ¿no? Cristo. No. Bueno, pide mano, pero no sé yo. La pedía Cristo, Sí, pero el Venga, colegiado pues creo que nada, nos ha venga, mandado que a pasear. buscamos el 1-2. Para eso nos vamos a la casería de Castillo. El mejor entorno, máxima calidad, productos de temporada y cercanía, tapas, raciones y un merendero para pasar un buen rato. También organizan espichas. La casería de Castillo. No tengo yo mucha esperanza porque Cristo ha pedido la mano como el que pide La ha pedido yo más que él, sí. por eso. Es buen En el balón. córner, Cote arriba, segundo palo. La buscaba Insua, despeja el Mirandés. Cuidado. Corre Keipo. Toca Keipo, banda para el Mirandés. Es una sensación de impotencia total de los futbolistas del Sporting ante un mal partido. Primera media hora, el Mirandés tiene menos balón, pero está siendo mucho más inteligente. Está presionando alto Pero no ha hecho cuando... nada el Mirandés. Presionar arriba, JL. Ha decidido cuándo presionar y sobre todo a quién presionar. Y han encontrado pues oro. Han encontrado oro en una acción a balón parado, bueno, un saque de banda que pilla completamente dormida la defensa del Sporting. Y ahora es que están sabiendo presionar, mira, con 4 futbolistas, otra vez casi haciéndole mucho daño al Sporting. No está encontrando el equipo de Miguel Ángel Ramírez el camino hacia, ya no te voy a decir hacia el gol, digo, a salir de la escapatoria. Es tremendo. Sobre todo con lo que me refería que no ha hecho nada el Mirandés y que solo en 3 jugadas de dársela simplemente a que está solo. 3 toques, o sea, así de fácil. Sí, 3 toques. Sí. Mirar quién está solo para ti. Así, en 3 ocasiones han metido 2 goles y un mano a mano. Y los goles es de empujarla, ¿eh? Claro. O sea, no es que digas, oye, han dado 3 goles y luego, bueno, ha llegado el tercero y ha metido un escuadrazo, la ha pegado con la... No, ha sido de empujarla. Y el tercero que no ha entrado por el paradón de Cuellar era de empujar igual, exactamente igual. Bueno, se acaba Cote ahora de banda, no vale porque había otro balón en el césped. Que lo ha lanzado el banquillo del Mirandés y hacia ahí ha ido Mario Cotelo con cara de pocos amigos. Mira, otra vez para presión. Pedro. Es que el Sporting está tomando muchos riesgos, ¿eh? Guille para Otero, no controla bien Otero, la pierde Otero y ahora hay hueco porque Guille estaba saliéndose del campo. Peligro que viene Oscar Pinchi, peligro que viene el Mirandés. Y menos mal que el pase en horizontal fue horrible a los dominios de Cote. Madre mía, Otero cómo está, ¿eh? A Hijao tienes que darle vitaminas o algo. Tengo que sacarlo a pasear, ¿eh? Hay que darle un paseo yo. Porque... No controla un balón bien hoy, ¿eh? No, y luego la dejadez, Guille Rosas ya parece que está enfadado con el mundo, entrega mal un balón y no baja, no repliega. Antes en la presión tuvo un mal gesto con el rival. Bueno, oye, se les ve tocados, pero es que no puede ser que el Sporting vuelva a estar otra vez sin ideas. El centro del campo, a Pedro lo has nombrado 4 veces y las 4 era para perder un balón. No, y no está el equipo. Ahora que la pierde es Keipo, que intentaba desbordar, se queja de una falta, pero no había nada. Se la lleva Juanlu, Juanlu prolonga para Joffre, el autor del segundo gol. Tiene que salir Marsá a despejar. Saque de banda para el Mirandés. Aplaude Joseba Echeverría, no es para menos, claro. Está viendo a su equipo ganar 0-2 y no pasar prácticamente ni un apuro. Solo el gol anulado a Milo cuando iba 0-0 el partido. Va a sacar Juanlu de banda. Se la quiere poner a Raúl. Controla con el pecho. Madre mía. Controla con el pecho, se gira tranquilamente, como si estuviera en su casa. El Mirandés y se no está pasa gustando, nada. Se está gustando el Mirandés en el Molinón, cuidado, 0-2 en el minuto 30. No les enciman a los jugadores del Mirandés. Rivera. ¿Ves? Mira ellos. Ya han robado la pelota. Ay. Se la lleva Raúl dentro del área. Peligro en cara a Marsá. Marsá y Cote y saca el centro Raúl. Pero no había nadie del Mirandés. Es Pablo Insua el que envía saque de esquina. Alguien que no esté viendo, para explicarle a alguien que no esté viendo el partido del Sporting, la sensación es como si jugaran los jugadores del Sporting con piedras en los bolsillos. Tal cual. Van más lento, llegan tarde. O que jugara un equipo de primera contra un Alevín. Antes del córner del Mirandés, os cuento, estaban todos los jugadores del Sporting, todos metidos dentro del área. Ha salido el segundo de Miguel Ángel Ramírez del banquillo y le ha dicho a Cristo, vete para arriba. Así que estaban todos, ahora hay 10 solo. Va a sacar el córner Oriol Rey. La imagen del partido la escenifica un aficionado al que han sacado ahora en primer plano, con la cara y la mirada perdida completamente, como diciendo, ¿qué hago yo aquí ahora mismo?
Roba el Sporting de Gijón. La intenta sacar arriba. Pelotazo largo para Cristo. Aprovecha Cristo que estaba arriba, como decía Borja. Para llevarse la pelota. Toca para Pedro. Pedro para Keipo. Tiene hueco. Vamos Keipo. Recorta hacia adentro. Dispara Keipo. Abajo detiene el guardameta. Parecía que iba a llegar una ocasión más clara cuando abrió Pedro hacia la parte izquierda. Tenían hueco Keipo y estaba por ahí también Milo. Al final se cerró un poquito Keipo y su disparo lo tajó sin ningún tipo de problemas Alfonso Herrero. Saca ya el guardameta Mirandés directamente al pecho de Jofre. Que menos mal que no controló bien, perdió la pelota, pero se la había llevado con total normalidad en el campo del Sporting. Isua para Otero. Se gira Otero y abre para Guille. Guille pisando la pelota, se abre de brazos, quiere prolongar para Otero, pero obviamente si va corriendo Otero con un jugador del Mirandés delante, se la iba a llevar el del Mirandés. Viene Otero ahora en la presión, robaba a Otero, se mete en el área, se la pone a Guille, la cuelga a Guille, la saca Alex Martín, banda para el Sporting. Banda a favor del Sporting en parte diestra, va a sacar Guille Rosas. A ver qué se ofrece es Pedro, el único que aparece por ahí. También llega Milo ya. Duda Guille, no sabe a quién pasar. Sigue sin sacar, se la pone ya Pedro. Pedro devuelve para Guille, Guille para Pedro. Pedro hacia atrás para José Marsá. Marsá abriendo en parte izquierda para Cote. La pone Cote. Despeja. El balón rebotado. ¡Madre, Pedro, vaya ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué chicharro! Las manos en la cabeza de la afición. ¡Qué golazo de Pedro Díaz! ¡Qué misil! Desde su casa, desde la parte diestra, con su pierna favorita, después del despeje de la defensa en el centro de Cote, a la altura de la frontal, pero muy escorado, la empalma bote pronto. Imposible para Herrero. Vaya golazo de Pedro para recortar distancias. 36 de la primera. Sporting 1, Mirandés 2. Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. No se puede pegar mejor a la pelota. Qué golazo, qué derechazo de Pedro Díaz. De primeras no se lo piensa, le pega de cine. Y hay partido 1-2 en el 37, JL. Hay partido, pero espérate que viene el Mirandés porque está Raúl jugando como si fuera con sus hijos dentro del área. La pelota atrás para Gelaber, filtrada dentro del área, la intenta sacar. El balón bien para el Sporting. Bueno, hay partidito, vaya como la ha enganchado, ¿eh? De esas que te quedas más a gusto que nada. ¿Cómo ha reaccionado el Molinón? Bueno, ahora Cuidado. Viene el Mirandés, el centro desde la derecha, las manos de Cuellar. Porque decía JL que la gente se llevaba las manos a la cabeza, no me extraña, ¿eh? Porque Es un golazo. un golazo. Un bote pronto en la frontal, además escorado. Bueno, pues oye, a ver si le sirve al Sporting para espabilar, porque estaba Yo siendo un siempre partido muy creo malo. que Pedro lo intenta muy poco para lo que debería intentar. Cada vez más, pero tiene que seguir insistiendo, tiene que seguir intentándolo, porque si tira 6 balones a las nubes es probable que uno lo pueda meter dentro. Sí, pero el problema que tienes es que yo creo que muchas veces tiene que decidir si ir al ataque o no. Sí. Y hay muchas veces que le pilla todo muy lejos de la portería, sobre todo el área rival. Ataca el Sporting, JL. Cristian Rivera, se viene arriba el Sporting intentando el empate antes del descanso. Toca para Cote. Cote con la diestra, quería filtrar la pelota dentro del área, pero la roba el Mirandés, que puede salir a la contra. Oriol Rey abriendo en parte diestra para la llegada de Jofre. Se tira al suelo Marsá, roba bien Marsá. Se la lleva ahora Cote. Cote avanzando metros, se marcha de Oriol Rey. Sigue Cote con la pelota en horizontal para Cristo. Cristo para Cote. A la izquierda está Keipo solo. La pone Cote horrible, despeja el Mirandés, la va a sacar el conjunto de Miranda de Ebro, pero se equivoca Cote, estaba solo Keipo a la parte izquierda para encarar. Está el Sporting muy partido, mira, un balón en largo otra vez. Está un poco incluso ida y vuelta, el Mirandés está un poco... Ay, Marsá, uy. Bueno, Se escurría Marsá, al final la ha sacado, menos mal. Yo estoy viendo al Sporting muy antes, partido, Guisa, sí. Andrés, cómo había reaccionado el Molinón. Pues mira, esta acción de Marsá lo ejemplifica ahora la ovación que se llevaba el 6 y también
bajo de nuestra posición, manos en la cabeza de la grada del Molinón, Cristo que golpeaba el balón con rabia y Pedro que de hecho no lo celebraba, de hecho marcaba el gol, se quedaba quieto y ala, a su campo para volver a jugar. Pedro para Cristo, antes hizo Pedro ahora un cambio de orientación perfecto al pecho de Keipo. El cuero para Cristian Rivera, ataca el Sporting, hay que abrir ángulo, hay que abrir las bandas, porque si no por el centro es imposible. Balón de nuevo para Pedro, Pedro por el centro, tocando para… Mira Guille Rosa, ¿dónde está? Sí. En el centro del campo, justo. Y toca, no hay un jugador que toca el primer toque, no hay ni siquiera un control y pase, ¿eh? Al Sporting le falta Bien, mucha ahora movilidad con el balón. intentando robar y lo roba. Cote para Pedro Díaz. Pedro Díaz con la pelota, tocando para Otero, no controla bien Otero, cae al suelo pero no hay nada, despeja el Mirandés. Madre mía. Y Pablo Insua le pega un pelotazo directamente al saque de banda a favor del Mirandés. Os voy a decir una cosa, siendo las 4:15 de un domingo con una temperatura muy agradable y viendo la gente, la sensación que da de poco público, el Sporting puede caer en una zona ojalá sea así, ¿no? Y en una final de temporada de pasotismo importante, ¿eh? A ver, si no se complica, ¿eh? Porque se puede complicar la vida, pero si no se complica, a mí me da la sensación que esto es que no hay quien lo trague, ¿eh? En cuanto que certifique la salvación, El Molinón se va a vaciar, sí. la gente se va de vacaciones en cuanto al fútbol. Bueno, hay falta ahora de Milo. Uy, amarilla por protestar para Otero. Sí, para el colombiano por protestar al colegiado, nos ha dicho Guzmán Masía que no, que cero protestas, seguía Otero, así que la primera cartulina amarilla del partido para Juan Otero. Pues así está de desesperado Otero. No le sale nada, ni a él ni al equipo. Y ya, por una protesta, ha percibido en el partido. Como vea otra amarilla por alguna jugada aislada, a la calle. Saca el Mirandés. Arriba, cambio de orientación, buscando la parte diestra, tocaba Cote de cabeza. Protege Keipo, que bien Keipo, se gira Keipo. Se la deja a Cristo. Cristo para Pedro. Este para Otero. Otero para Guille. Guille de primera, bien para Cristo. Se gira Cristo, cambia la orientación hacia la parte izquierda donde aparece Dani Keipo, que bien la pincha Keipo en el piquito izquierdo del área. Se mete ya dentro. Desborda Keipo, la pone Keipo. La saca Prado, se la presiona ahora Milo. Hay falta. Falta de Milo Vanovic sobre Juanlo. Balón para el Mirandés. Está interpretando bien Keipo lo que tiene que hacer, sí. Vuelvo a insistir y vuelvo a repetir. No quiero decir insistir, que me recuerda. Pero vuelvo a repetir que está sabiendo pegarse a la línea de cal y esperar a que le llegue el balón. Para mí es el jugador más acertado del partido en el Sporting. Sí, y está saliendo por la derecha, está saliendo por la izquierda, o sea, le está poniendo en situación complicada a su rival. Ya ha hecho 2 jugadas de extremo puro de llegar a línea de fondo y poner el balón o 3, creo que es la tercera con esta, al área a buscar un rematador. Viene Jofre para el Mirandés, se la intenta llevar entre 2 jugadores del Sporting. Metía la punterita Cristian Rivera, saque de banda para el Mirandés. Con toda la pausa del mundo, va Juanlu para sacar. Le pide el Molinón que acelere un poquito. Pero él, mientras no se lo diga el colegiado Guzmán Mansilla, no va a hacer nada. La pone ya, mira, intentaban la misma jugada ahora. Tal cual, intentaban la misma jugada que el primer gol. Ahora estuvo bien Keipo y evitó que llegara Juanlu a la pelota, a la pared que le devolvía Jofre. El despeje horrible de Rivera, la roba el Mirandés dentro del área, otra vez la combinación, solo el disparo, la para Cuellar. La ha tenido Scarpicci, viene el centro del Mirandés, ahora sí la va a sacar el Sporting. Dentro del área han hecho una pared en 2 metros. Y el remate finalmente de Scarpicci le ha sacado a la izquierda el Picho Cuellar. Hacen lo que quieren, ¿eh? O sea, el Sporting atrás le tiembla las piernas. Un toque de tacón de Oscar Pinchi para Raúl y Raúl se la devuelve. Entre 4 defensores del Sporting, ¿eh? Entre 4 han hecho una pared en 2 metros. No es fuera de juego, venía Cote el saque de banda de la línea de fondo. Sí, sí. Ellos han metido 2 y han podido meter otros 2.
Ahora desborda José Marsá, pero no sacó buen pase para Cristo. Despeja el Mirandés. Toca Cote de cabeza hacia atrás para Rivera. Rivera se la devuelve de cabeza a Cote. Cote con el sombrerito, pero no hay nadie del Sporting. Balón para Gelabert. Se la lleva el Mirandés. Pausa ya la jugada, cediendo hacia atrás para Prados. La pone Prados arriba donde está Oriol Rey. Se gira Oriol Rey. Se marcha de Pedro. Se la pone a Raúl. Raúl de primera para Jofre. Está solo Jofre. Se mete en el área. Allá va Jofre delante del portero. La pone hacia atrás. Hay dos solos en el punto de penalti. Y menos mal que llegó Cristian Rivera y metió la punterita. Atajó Cuéllar. Pero es que había recibido ya un hombre solo y a su izquierda tenía otro. Ay, Guille, madre mía, se le olvida también su marcador. Se va hacia atrás Oscar Pichi y le deja irse para atrás. Es un claro ejemplo del canguelo que tiene el Sporting, que Insua y Guille se ponen bajo los palos, o sea, para defender se ponen todavía por detrás de Cuéllar. Claro, y dejan a los jugadores solos. Evidentemente dejan a sus marcadores completamente solos. El Sporting va palmando 1-2 y podría ir palmando 1-5, ¿eh? Ha tenido tres ocasiones muy claras y muy parecidas, ¿eh? Hombre que llega a la línea de fondo y encuentra rematador atrás. Ahora te digo una viene cosa. Cristo, ahora puede ser la última de la primera parte, porque estamos ya en el tiempo añadido. Viene Guille, la pone, Otero simplemente toca con la cabeza, saque de banda para el Mirandés. ¿Cuánto añaden, Borja? Hasta el 46-1, ya hemos consumido medio, así que 30 segunditos nos quedan. Dicho lo cual, se me ha pasado rápido la primera parte, ¿eh? O sea, ha estado entretenida. Es que han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, sí. Claro, sí. O sea, el gol anulado al Sporting y de ellos los dos goles y los dos que ha salvado Cuéllar. Y el gol del Despeja Sporting. Gelabert hacia atrás. Saque de banda a favor del Sporting. Vamos a ver si le da todavía tiempo. Quedan 15 segunditos para llegar al 46. Va a sacar Cote desde esa parte izquierda a la altura de la frontal del área del Mirandés. Se la devuelve Cote para Keipo. Keipo para Cote. Cote para Rivera. Rivera para Keipo. Keipo para Cote. Hay que colgarla ya o va a pitar el final. Pues nada, como no la ponen, final de la primera parte. Así se acaba la primera parte en el Molinón. Enrique Castrocchini, con desastre absoluto del Sporting. Lo mejor es el resultado y va perdiendo 1-2. Con eso lo digo todo. Descanso en el Molinón. Sporting 1, con el golazo de Pedro Díaz. Mirandés 2. Es un 1-2 que podría ser incluso más abultado, ¿eh? Sobre todo por eso que salva Cuéllar, que pudo haber sido el 0-3 en el 27, 2 minutos justo después del 0-2. Andrés. Pues mal el Sporting, la verdad. Estamos viviendo una primera parte muy mala del Sporting, sin juego, teniendo la posesión del balón, pero sin generar peligro. Vio cómo se le anuló un gol por fuera de juego de Milon, la única acción con cierto sentido. Lo quiso poner también Keipo, que para mí está siendo uno de los mejores en la banda izquierda. Es un hombre que está viendo que el Mirandés, con el resultado a favor, lo que necesita o lo que le pide el partido es abrir el campo. Le están llegando los balones y cada vez que tiene la oportunidad está encarando y se está yendo de su marcador para poner balones dentro del área. El problema que tiene ahora mismo el Sporting es que defensivamente está siendo un flan, cometió un nuevo error defensivo en un saque de banda para poner el 0-1, el 0-2 es otro error grosero intentando sacar el balón que regala casi el segundo tanto al Mirandés, que se va con un 1-2 en el marcador, un marcador corto para ellos porque ha tenido 3 ocasiones para dejar casi sentenciado el partido en la primera mitad. Lo dice JL, lo mejor es el resultado, tiene que reaccionar el Sporting, no solo porque necesita ganar, sino por la toxicidad que se puede producir. Digo toxicidad porque es la palabra que utilizó Ramírez esta semana para hablar del entorno rojo y blanco, generada no por las redes sociales ni por los medios de comunicación, sino por el mal juego y la mala clasificación del equipo. Bueno, también es cierto que las redes sociales no necesitan mucho para generar toxicidad, ¿eh? Como dijo Miguel Ángel Ramírez. Borja, ¿cómo ha sido la retirada de los jugadores? No pues tenemos... sin mucha bronca, la verdad, me esperaba... Ahora, estamos por aquí. Que me esperaba bastante más bronca por parte de la afición. No la ha habido bastante más indiferencia. Y muchas veces eso es peor que una buena bronca. Los jugadores camino del túnel de vestuarios. El primero era Cote, que era el que se quedaba con el molde del balón en la última jugada, que no le dejaba centrar el colegiado. Se quitaba las espinilleras y salía rápido hacia el túnel de vestuarios. La gente ya metida en las bocanas, aprovechando para comentar lo que ha sido esta primera parte. Y hay mucho que comentar y mucho que cambiar si el Sporting quiere sacar algo positivo aquí. Gracias, Borja. Bueno, está perdiendo el Sporting 1-2
ante el Club Deportivo Mirandés. Lo mejor, que quedan todavía 45 minutos por delante. Radio Marca. En Más y Más, una promoción única. Buen finde. Solo los días 10 y 11 de marzo, 10 euros de descuento solo para clientes con tarjeta. Descárgate ya nuestra app y aprovéchate. En Más y Más, queremos ayudarte. Si te gusta la cocina tradicional asturiana, en Casa Kilo encontrarás tu rincón ideal. 4 generaciones apostando por la mejor materia prima y el cariño en la mesa. Para picar, de cuchara, de la huerta. Mariscos, arroces, carnes, pescados, postres, una buena bodega y, cómo no, la mejor sidra. Casa Kilo tiene espacios diferenciados para que estés a gusto en cada momento. El bar, las terrazas, los comedores, con unas vistas espectaculares. Para más información, visita casakilo.es. Reservas en el 985-894-806. En Quintes, Villaviciosa, Casa Kilo. Desde 1942, un placer para los sentidos. En Agorastur Formación tenemos la mayor oferta formativa de Asturias. Más de 300 cursos, sanidad, veterinaria, deporte, turismo y muchos más. FP oficial, grado medio y superior. Oposiciones, certificados de profesionalidad oficiales, sociosanitario y vigilante de seguridad. Más de 500 empresas colaboradoras donde realizar tus prácticas. Sedes en Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo y León. Infórmate en www.agorastur.es. Agorastur Formación. Tu futuro, nuestro objetivo. Toma el control de tu salud y maximiza tu rendimiento con suplementos de calidad. FitThem Nutrición Deportiva. Somos una empresa asturiana que te va a ayudar a mejorar tu forma física a través de la suplementación mediante proteínas, vitaminas, recuperadores y bebidas isotónicas. Todos ellos en deliciosos sabores. Únete a FitThem y te ayudaremos a alcanzar tus objetivos. Conócenos más a fondo en www.fitthem.com. FitThem. Controla tu salud y maximiza tu rendimiento. Sidrería Restaurante El Saúco, una referencia en Gijón desde 1977. Subcampeón mejor cachopo de España y subcampeón mejor pota asturiano. Especialistas en cochinillo asado, carnes, pescados y mariscos. Menú diario y menús especiales para parejas y grupos. Disponemos de local para espichas, llegar propio, amplia terraza y servicio a domicilio. En la calle Valencia número 20, Sidrería El Saúco. También en www.elsauco.com y redes sociales. La Casería de Castiello. Ven a disfrutar con nosotros de la cocina de siempre, con productos de calidad, de cercanía. Disponemos de menú diario, de fin de semana y tapas y raciones para que disfrutes de nuestra terraza y el merendero. Y un amplio aparcamiento. También local para eventos, espichas y celebraciones. En el camino de la Cuestona, pegado al Prau de la Romería, La Casería de Castiello. Cocina tradicional asturiana en un entorno privilegiado. Síguenos en nuestras redes sociales. El grupo empresarial Reformas Decocasas está especializado en las reformas de viviendas desde 450 euros el metro cuadrado. También disponen de un sistema anticondensación que elimina al 100% todas las humedades por condensación, así como los hongos y olores, consiguiendo hasta un 80% de ahorro energético. Y ahora también cuentan con exposición propia con el 20% de descuento en puertas, ventanas y suelos porcelánicos, vinílicos y laminados. Visítanos en calle Guipúzcoa número 28 y calle Cataluña número 13, Gijón. También puedes visitarnos en redes sociales. En Sidrería La Fulla de Tomás nos gusta que te sientas una persona muy especial. Te ofrecemos una cocina tradicional, personal, sabrosa, con un producto de calidad, tratado con todo nuestro cariño y te rodeamos de un ambiente familiar, cuidando cada detalle para que nuestra casa sea la tuya. Platos de cuchara, carnes, pescados y mariscos acompañados de tu sidra favorita. Convierte un día normal en un día para recordar en La Fulla de Tomás. En Gijón, en la calle Marqués de Urquijo, número 12, Sidrería La Fulla de Tomás. En Más y Más, Superchollos con origen. La con asado El Chico a solo 9,95 euros el kilo. Malla de 2 kilos de naranja a solo 2,50 euros. en Más y Más, queremos ayudarte. Descubre todo lo que te ofrece el Concejo de la Viana. Conoce su multitud de rutas, sendas y paseos, sus bosques, ríos y montañas, donde se unen deporte y naturaleza. Goza de la tranquilidad de una aldea perdida, del bullicio de sus fiestas, donde se unen tradición y diversión.
Disfruta de un cabrito con patatines, de sus fiestas de la Pontona o cualquiera de sus certámenes gastronómicos que unen a agricultores, ganaderos y cocineros. Concejo de la Viana, lo que nos une. ¿Qué es disfrutar? Pues sentir placer a causa de algo. Y en Sidrería El Secaño queremos ser ese algo. Te ofrecemos la mejor sidra, unas raciones espectaculares, unos pescados con los que se te saltarán las lágrimas, mariscos, una carta para enamorarte, nuestro menú parrillero o cachopos dignos de un gran homenaje. También tenemos menú diario que hará ese día tan especial. Consúltalo en nuestras redes sociales. Y si quieres la comida en casa, búscanos en Just Eat. En Gijón, en la calle Honduras 37, Sidrería El Secaño. Solo apta para gente disfrutona. En Restaurante Sidrería La Yeranu de Fito queremos despertar todos tus sentidos, con una cocina basada en el producto de calidad, de cercanía, tradicional y a nuestra manera, sabrosa y muy variada. Carnes, pescados, mariscos, platos de cuchara, parrilladas, tapas y todo acompañado de la mejor sidra. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de nuestro menú diario y de fin de semana. Para reservas, llámanos al 985 16 44 52 y para visitarnos, pásate por la calle Cienfuegos 32. En Gijón, Sidrería El Yeranu de Fito. Date el gustazo. En Autocenter encontrarás los mejores profesionales al servicio de tu vehículo, resolviendo cualquier tipo de problema en el menor tiempo posible. Reparaciones, revisiones y mantenimiento, mecánica general, cambios de aceite y filtros, frenos, diagnosis, servicio pre-ITV. Solicítanos presupuestos sin compromiso. En Gijón, en la calle Alarcón 41, Autocenter. Visítanos en www.autocenter41.es. Pide cita en el 985 33 56 99. En Autocenter, las cosas claras. El producto de calidad, de mercado, la comida tradicional, el tapeo, el buen vino, la mejor cerveza, son las señas de identidad de Restaurante La Contienda. En Gijón, en la calle Felipe Menéndez 7. Para reservas, encargos y servicio a domicilio, llama al 985 43 74 15. Restaurante La Contienda. Nozal Mobiliario fabrica, distribuye y vende mobiliario para todo tipo de instalaciones, incluyendo el hogar. Especialista en mobiliario para hostelería, Nozal Mobiliario colabora en el ámbito de la decoración e instalación con arquitectos, diseñadores, interioristas, buscando la total satisfacción del cliente. Amplio estocaje en sillas, sillones, taburetes, mesas y todo tipo de complementos. Visítanos en Gijón, en el Polígono de Roces, calle Pitágoras 43, teléfono 985 33 2608 o en nuestra página nozalsl.com. ¿Le gusta el pecado al diablo? ¿Puedes tener sed de pecado y estar en el cielo? Sed de pecado, la nueva denominación de origen de Sidra JR que trastoca más de 2000 años de historia. Al fin tener sed de pecado puede ser divino. Sed de pecado, por JR. Conviértete en www.sidrajr.es. Sidra JR, la sidra pecaminosa. En Más y Más, Seguimos con los viernes de mercado. Los más frescos, de Más y Más, te sorprenden con el precio más bajo. ¿Te lo vas a perder? en Más y Más queremos ayudarte. Sidrería Parrilla Brasa y Mar. Carnes selectas, bife argentino, chuletón de rubia gallega, chuletón de Angus, pescados de temporada, sartenes, raciones. El lugar perfecto para disfrutar de un buen ambiente, una buena parrilla y tu sidra favorita. Conoce nuestra carta, los menús diarios y de fin de semana en nuestras páginas de Facebook e Instagram. En Gijón, en la calle de Cano Prendes Pando, Sidrería Parrilla Brasa y Mar. Para esos pequeños momentos de felicidad. La Casería de Castiello. Ven a disfrutar con nosotros de la cocina de siempre, con productos de calidad, de cercanía. Disponemos de menú diario, de fin de semana y tapas y raciones para que disfrutes de nuestra terraza y el merendero. Y un amplio aparcamiento, también local para eventos, espichas y celebraciones. En el camino de la Cuestona, pegado al Prau de la Romería, la Casería de Castiello. Cocina tradicional asturiana en un entorno privilegiado. Síguenos en nuestras redes sociales. Descubre todo lo que te ofrece el Concejo de la Viana. Conoce su multitud de rutas, sendas y paseos, sus bosques, ríos y montañas, donde se unen deporte y naturaleza. Goza de la tranquilidad de una aldea perdida, del bullicio de sus fiestas, donde se unen tradición y diversión.
Disfruta de un cabrito con patatines, de sus fiestas de la Pontona o cualquiera de sus certámenes gastronómicos que unen a agricultores, ganaderos y cocineros. Concejo de la Viana, lo que nos une. El grupo empresarial Reformas Decocasas está especializado en las reformas de viviendas desde 450 euros el metro cuadrado. También disponen de un sistema anticondensación que elimina al 100% todas las humedades por condensación, así como los hongos y olores, consiguiendo hasta un 80% de ahorro energético. Y ahora también cuentan con exposición propia con el 20% de descuento en puertas, ventanas y suelos porcelánicos, vinílicos y laminados. Visítanos en calle Guipúzcoa número 28 y calle Cataluña número 13, Gijón. También puedes visitarnos en redes sociales. En Gijón, en el barrio de Contrueces, Sidrería Urbiés, 7+2. Una oferta gastronómica moderna y personal basada en la cocina tradicional asturiana. Una cocina diferente, variada y divertida, que te sorprenderá desde el primer plato hasta sus originales postres. Pescados del Cantábrico, carnes asturianas IGP, arroces, menú diario, menús especiales para grupos y de fin de semana. Pásate por la carretera del Obispo 69 y descubre Sidrería Urbiés, 7+2. Tu sidrería. Reservas en el 984 29 83 31. ¿Quieres probar a qué sabe Gijón? Compruébalo en una de las sidrerías de referencia en Asturias. Premio a la mejor sidrería en Gijón de Sidras 2022. Pásate por la Montera Picona de Ramón y pon sabor en tu vida con nuestras especialidades, menús y menús para 2 personas, que puedes disfrutar en nuestra espectacular terraza. También puedes celebrar con nosotros espichas y eventos. Por supuesto, siempre contamos con la mejor sidra escanciada como debe ser. Visítanos en las redes sociales o lamonterapicona.es. En la calle Saavedra número 3, Sidrería La Montera Picona. Radio Marca. Marcador Asturias, Pablo Guisasola. 15 minutos sobre las 5 de la tarde. Arranca la segunda parte en el Molinón, JL. Arranca con internada ahora de Dani Queipo en parte izquierda, aunque ha pitado mano en el control. Queipo no se lo cree, pero dice el colegiado que le tocó en la mano. Balón para el Mirandés. 30 segundos de la segunda parte en el Molinón Enrique Castroquini, y que yo haya visto, si no me corrige Borja, sin cambios. Vista del lince, JL, sin cambios en el Sporting, tampoco en el Mirandés, y de momento no calenta nadie en la banda del Sporting, si lo hacen 3 jugadores del Mirandés, así que pendientes a ver a quién pone a activarse Miguel Ángel Ramírez en la banda, de momento a nadie. El único dato que me ha sorprendido mucho es el de la asistencia. ¿Cuál es? Correcto. No sé si lo tengo por aquí, 16.472. Sí, Pensaba yo que iban a ser muchos más. 16.000, perdona, Yo ¿cuántos? también. 472. 16.472, sí. Sorprende. A mí me parecen muchísimos. Hay muchas Yo calvas. creo que alguno ha pasado 2 veces el torno, ¿eh? Bueno, vamos a ver si el Sporting da otra imagen en la segunda parte, porque peor que la primera en defensa es completamente imposible. Madre mía, Milo pierde la pelota de espaldas a portería rival, de cara a la propia. Menos mal que despeja el Sporting. Es que la ha perdido ahí por esa pasividad. Habéis dicho que lleva sin ganar, o sea, en 2023 lo había ganado, ¿no? No ha ganado. La última victoria es de diciembre, si no recuerdo mal, del Mirandés fuera de casa, en Liga. Pero es que es el Sporting. ¿El Andorra cuánto llevaba sin ganar? Hasta que llegó el Sporting. Sí. Lo mismo, sí que. Creo que ha salido Varane. A calentar Jonathan Varane, Aitor García sale ahora y pendientes del tercero. Pero bueno, de momento están el francés y el de Gibraleón calentando la banda, falta el tercero. Uf, madre mía, se lo ha jugado Cuellar ahora en el pase. Se tiraba Raúl para intentar taponarlo. Era prácticamente a 1,5 metros de la portería, pero le salió bien al Pichu Cuellar. Balón para Cote, abriendo para Queipo. Le tienen que dar al Sporting, al final de temporada, estos son los trofeos que damos en Marca. Le tenemos que dar el premio a la deportividad, a la ONG. Podríamos llamarlo premio ONG, ¿no? Vale. ¿Quieres? Madre mía, el robo, el remate, gol. Madre mía, qué desastre absoluto. Otra vez ahora le toca a Cristian Rivera. Pierde la pelota muy fácilmente, como si la tuviera yo en el centro del campo. Se la roban. Llega el remate desde la frontal de Óscar Pinchi. Creo que Cuellar también puede hacer más, pero con qué facilidad mete goles el Mirandés. Ni se lo creen ellos, porque esto es jugar como contra niños pequeños. El gol de Óscar Pinchi,
3 minutos de la segunda parte y ya la ha liado el Sporting. Sporting 1, Mirandés 3. Bueno, la liada es importante, la de Cristian Rivera, que se hace él solito un lío importante. Y estamos viendo ahora el remate de Pinchi y Cuellar puede hacer algo más, ¿eh? Yo creo que. Sí. Yo creo que la mete Cuellar, muy bien, ¿eh? O sea, la mete bien. Pero Cuellar salta hacia arriba, no hacia un lado. Cuellar hace lo que puede. Es que Hombre, acaban de robar el claro. balón en la frontal del área, ¿eh? Puede hacer algo. Es que justo iba a comentar, intenta salir el Sporting jugado. Hay una jugada antes del error de Rivera en la que triangulan bien atrás, pero a los 10 metros son incapaces de continuar. O sea, triangulan bien para zafarse de la presión de un delantero, pero el balón sigue en el mismo sitio. O sea, es que es desesperante. Es desesperante. Maese, y en este fútbol de hoy en día no puede jugar andando. Y el Sporting lleva andando desde el minuto 1 de partido. Y así ha pasado, que ahora andando Cristian Rivera, pues ha llegado un chico por detrás que iba corriendo y ha dicho, uy, pues sí, se la quito por detrás. Le ha tocado la pelota por detrás y ya se la ha robado. Si es que es así de fácil. Si es que si juegas andando te van a pasar por la derecha todos los equipos de la categoría, todos. Y el Sporting hoy está andando desde el minuto 1. Es tremendo, de verdad. Mira, otro balón que va a perder el Sporting, aunque ha pitado falta sobre José Marsá, que se había hecho ya un ovillito. Y sí, gracias a la falta. Pero yo insisto, está empeñado los futbolistas, que entiendo que será un mensaje del banquillo, en tocar y tocar desde atrás. Y este equipo no sabe y no puede tocar desde atrás. Entonces, has perdido 2 balones intentando salir con el balón jugado y has enchufado 2 goles. Es que yo creo que es muy sencillo, ¿no? Si no sabes o no puedes, no lo hagas. La ponía ahora Cote, tocaba Cristo, sale por línea de fondo, saque de portería para el Mirandés. Mirandés flipando en colores. No han tenido un partido tan fácil en su vida. No, Nada. es que se han encontrado un pasillo. Es que justo te estaba comentando lo del premio ONG, ¿eh? Pues mira, tendríamos varios candidatos en el día de hoy. Si diéramos un premio individual, hoy se lo podíamos dar a Pablo Insua, a Cristian Rivera, a José Marsá. A prácticamente todo el Sporting. Balón para Oriol Rey. Toca el Mirandés. Hacia atrás, Prados. Prados con Gelabert, que está solo. Se gira Gelabert, cae al suelo, falta. Recibe en campo del Sporting, solo se gira y tiene espacio para ver qué hace. Saca Gelabert. Balón hacia atrás, mira el Sporting, todo andando. Todos. Ahora mismo no hay nadie trotando. Bueno, ahora es normal porque ha parado el juego el árbitro. Pero lo habían puesto en juego y van todos andando. La pone ya Oriol Rey. El Mirandés. La pelota para Barbu. Todos andando. El Mirandés debe estar alucinando. No, flipando en colores. Guille atrás para el portero. La pone Cuellar. No se entiende entre Keipo y Cristo. Pierde la pelota el Sporting. El cuero para Óscar Pinchi. Llegó Pedro para robar. Otero se mete en problemas. Ha pitado falta y gracias otra vez de Raúl porque se quedaba solo delante del portero. Pero qué facilidad tiene ahora Otero para meterse en problemas. Vamos a ver, Otero. Fijaros en esta jugada justo ahora que pierde Otero. Guille Rosas estaba en la otra banda, todavía no había recuperado su posición y habían pasado ya 20 segundos desde que la había perdido. La desgana de los jugadores del Sporting hoy es increíble, increíble. Tal cual lo dice Borja. Hoy están jugando porque yo creo que les han obligado a decir, venga, tenéis que salir ahí, vais a pasar ahí el rato, vais a perder un partido y ya está, venga, para casa. Balón para José Marsá. Pide algún apoyo Marsá, llega Cristo, cae al suelo Cristo, falta a favor del Sporting en la línea medular. Es que siguen jugando a la quema con los ojos vendados, los jugadores de atrás del Sporting, Es tremendo. Como el entrenador les dice que hay que insistir, pues insisten, pero... ¿En qué minuto tenéis el gol del Mirandés, el primero, perdón? El primero no lo tengo. Cuidado aquí. que vuelven. Viene más del Mirandés. Peligro a la frontal del área. Se mete entre dos, llega Pedro. La saca Pedro Díaz. Balón para el Sporting de Gijón. Escote. El que cambia para Guille Rosas. Vamos a ver si cambia la dinámica del Sporting de Gijón. Aunque
Visto lo visto, resulta complicado. Guille pide algún apoyo, toca para Otero, devuelve para Guille, se gira bien Guille, levanta la cabeza, pero filtra una pelota que era prácticamente imposible, la roba el Mirandés y claro, Guille ya baja, mírale, trotandito. Por ese lado tiene mucho espacio el Mirandés, se la lleva, tiene que llegar Pedro para hacer la cobertura a Guille Rosas. Es el central Alex Martínez. Y no aparece todavía Guille, ¿eh? No, mírale, ahora. Lo ahora de llegando. Guille es para verlo, ¿eh? Lo de Guille hoy es para verlo. favor. Llama Miguel Ángel Ramírez a Aitor García y a Jonathan Barán. Y yo traía a Paul Valentín. El otro que estaba calentando es Jordan Carrillo, por cierto. Se va a quitar a Rivera y a Otero. Tiene más ahora del Mirandés, es parte diestra. Jofre va a encarar a José Marsay, también a Cote. Allá va Jofre delante de Cote, toca para Gelaber para Jofre. El punto de penalti hay un pisando 1 la para pelota. 1, ¿eh? En el punto de penalti hay un 1 para 1. Centro, menos mal que fue muy pasado, puerta para el Sporting. Desastre, es un desbarajuste. No hay por dónde coger este equipo. No, lo de hoy, no creo que hoy pueda decir Ramírez que hoy se ha visto a un equipo competir con toda la ley o algo así que dijo en el último partido, que tampoco era real. Solo fue real en su cabeza. Pero hoy no creo que lo pueda decir. Dijo. Eso es. Va a estar guapa la rueda de prensa del entrenador. Y espero que alguien pregunte por la toxicidad de redes sociales y medios de comunicación. Yo creo que ahí te has centrado sobre todo en lo de los medios de comunicación. Yo lo interpreto por lo de las redes sociales porque toxicidad por parte de los medios de comunicación entiendo que ha habido poca. Lo dijo él, ¿eh? Yo sí, no, pero no bueno, sé yo lo que sobre me todo dice. lo entendí. Es verdad que en un momento habla de los medios de comunicación, pero cuando habla de Peligro, cuidado. Carpinchi se la lleva, la pone solo Raúl, aunque muy pasado ese balón, controla Raúl dentro del área, la pone hacia atrás, ¡ay madre mía, el control, el disparo, gol! El cuarto, ¡qué bochorno absoluto del Sporting! Gol de Juanlu, en una jugada que llega en un salto entre Pablo Insua y Óscar Pinchi, Insua se cae al suelo como si fuera un abuelo de 90 años, Óscar Pinchi se la lleva como si fuera un jugador profesional, viene el centro pasado, no llega Raúl, pero sí llega por la segunda jugada, la saca tranquilamente hacia atrás, ahí llega Juanlu que está solo, dice pues estoy solo, disparo, dispara al palo de Cuellar ni se mueve, bochorno absoluto del Sporting, todo lo que no sea hoy, sacar todos los pañuelos que tengan aficionados será una vergüenza, 55 de partido, 10 de la segunda, ante un rival directo que lleva sin ganar desde fuera de casa desde el año pasado. Sporting 1, Mirandés 4. Bueno, esto es imposible de entender, de digerir. O sea, el Sporting hoy está siendo, y lo digo con todo el respeto del mundo, está siendo una banda de mal gusto, ¿eh? Una banda de mal gusto. Ya os dije yo que iba a 1-4 esto. No, pues mira, va a ser la primera vez que aciertes. Espérate, ojalá. Es que esto está para Minuto pedir. 56, esto está para pedir la hora Cristo ya. y Rivera se han marchado, creo, en los cambios. Que son los primeros cambios, Cristo ¿no? y Rivera y ha puesto a Otero con Milo arriba. 4-4-2. Primeros cambios en el Sporting, que está perdiendo 1-4 con Autosvein, con el coche que buscas está en Autosvein, con Avilés, lleva muchos años de experiencia en el sector del automóvil y si además quieres vender tu vehículo te lo pagan en el acto. Autosveinco, visítalos en el polígono del Pepa, en Avilés. Y Otero está picado, tiene una amarilla, le ha dicho el colegiado que tranquilidad, porque le puede expulsar. 1-4, ¿eh? Os cuento que estaba con los compañeros internacionales y si no daban crédito a lo que estaba pasando. En el momento del gol se ha girado toda la tribuna al palco, pañuelos en mano, mirando hacia el palco presidencial. Por supuesto. O sea, es que es lamentable este equipo. Lamentable. El cambio de guión con Ramírez está claro que no, es que el equipo va peor. La pone Pedro al punto de penalti, la saca el Mirandés. El cuero para el Sporting todavía, Jonathan Barán. Hacia atrás para Cote. La cuelga Cote al segundo palo, Pablo Insua la prolonga, despeja el Mirandés, llegó tardísimo Dani Keipo, falta del 16 del Sporting, balón para el conjunto de Miranda de Ebro. Es una pasada lo que está viviendo hoy el sportinguismo, lo que se está viviendo hoy en el Molinón. Te está pasando por encima un rival directo que solo ha sumado 8 puntos fuera de casa en lo que va de liga. Y ya no que te pase por encima, es la actitud, es que es la actitud. Es que van andando desde el minuto 1, es que
lo de hoy. Y ya, obviamente, muchos miramos al banquillo. Muchos, porque creemos que no está dando el nivel desde el minuto 1 el entrenador nuevo del Sporting de Gijón. Pero hay que mirar mucho a los jugadores también, ¿eh? Porque la actitud la tienen que tener ellos, no se la tiene que dar el entrenador. Y muchos de ellos están adoleciendo de actitud de jugador profesional. El balón va a ser ahora para el Sporting. Se levanta Jofre, es el que cometió la falta. Va a sacar Pedro Díaz. Está en el centro del campo tocando para José Marsá. Marsá pisando la pelota, se apoya de nuevo en Pedro Díaz. Se lleva una tarascada a Pedro Díaz, pita la falta al colegiado, otra vez en el centro del campo, en el mismo punto. Quería sacar rápido Pedro Díaz, pero lo había cerrado Oriol Rey. Y ya le dice a los compañeros que suban, sube Pablo Insua, sube José Marsá, la va a poner el Sporting. Muy centrado el balón, pero allá va Pedro Díaz, la pone al punto de penalti. Es que esos son muy fáciles para los defensas. La saca el Mirandés de cabeza, le cae a Cote, se hace hueco, la pone Cote, buen balón arriba. Otero no puede rematar, la vuelve a sacar el conjunto castellano-leonés. Intenta salir Raúl a la contra, rodeado por dos jugadores del Sporting. Saca el saque de costado pegadito al banquillo de Ramírez. Este Raúl parece ¿Cómo está, Zidane, Borja? Pues ahora mismo sigue con la misma pose, con el mismo porte que siempre, brazos cruzados, hablando con su segundo, también con Mario Cotelo, y también buscando explicación, algo que también están haciendo. Iba a decir los 16.000 que empezaban la tarde, se ha ido gente del Molinón, ¿eh? Así que… Hombre, normal, ¿cómo no te normal. vas a ir, Borja? ¿No te vas a ir? No, normal. Aunque yo creo que se tiene que quedar todo el mundo para abroncar al equipo a final de partido, ¿eh? Pero obviamente, pues bueno, al final entiendo que diga, me voy a aprovechar la tarde a otro sitio. Queda media hora más lo que añada el colegiado. Ahora hay falta a favor del Mirandés. En el círculo central. Los estudiosos del fútbol dirán que el bloque bajo se vino abajo o algo así, ¿no? Sí. Se ha venido abajo todo el equipo. Viene el Mirandés. ¡Uy, madre mía! Cote, ¿qué hace? Se la lleva el Mirandés. ¡Qué parada de Cuéllar para evitar el quinto! ¡Qué paradón de Cuéllar abajo para evitar el gol de Jofre! Después de que Cote no sé qué hiciera, se le pasó el balón por debajo de la pierna, se la llevó Jofre y dijo, pues si me la regalas, pues yo me la llevo. Se la llevó, disparó y abajo Cuéllar evitó el quinto. Es que esto puede acabar en goleada histórica, ¿eh? El Mirandés lleva 4, pero podría llevar 8 y no es broma, ¿eh? O sea, no es el mejor del Sporting es Cuéllar, no. Es Cuéllar el mejor. Bueno, me parece un poco exagerado. Es cierto que ha salvado 3 goles claros los ha sacado él. Que ha salvado goles, pero yo creo que los 2 últimos podría haber hecho más. Ha salvado 4, ¿eh? 3, ¿no? Yo tengo 3. Viene el córner, Geraber la pone arriba a las manos de Cuéllar. Mira, ha salvado otro ahora. Viene Cuéllar con la pierna izquierda, la quiere poner arriba para Milo. No pita el Molinón. ¿Qué hace el Molinón, Borja? Sí, pita cuando se da un mal pase, pero el resto del tiempo es indiferencia. Yo lo decía antes, creo que es la peor sensación que se le puede dar a un equipo. Más allá del giro que ha habido antes cuando marcaba el gol el Mirandés hacia el palco, el resto, pues a correr el tiempo. Quedan 30 minutos y es que esto se le puede hacer muy largo al Sporting, muy largo. Qué razón cuando Maese también decía en el descanso que lo mejor era el resultado yendo perdiendo el Sporting, ¿eh? 1-2. 1-2 vas perdiendo en el descanso y lo mejor es eso. Es que es tremendo. Balón para Pedro Díaz. A la izquierda tiene a Cote. La pelota la recibe el 3. Cote recorta. Pedro. Se levanta ya Aitor. El balón para… Además muy inteligente Jonathan Barán. Se está viendo a Aitor levantarse y cojear y se la pone. La tuvo que devolver rápido a Aitor para Barán. Apertura en parte izquierda para Cote. Cote con la diestra. Filtra un pase entre 4 defensores del Mirandés. Claro, así es imposible. Saque de banda a favor del conjunto castellano-leonés, que está viviendo seguramente el partido más cómodo de la temporada. Va cojeando Aitor todavía después de ese pisotón en su pierna diestra. Ahora después de ese mal pase sí que se volvían a escuchar pitos en el Molinón. Va a preparar ya cambios Joseba Echeverría. Y por cierto, por sacar una sonrisa
Andrés, si no llegas a cambiar la porra, sabes que te la llevas ahora mismo, ¿no? No, sí. Ostras, es verdad. No, pero escucha, hay que decirle algo a Andrés porque ha dicho otra vez un 4-1, 1-4 y en esta ocasión va a ser la única que de momento al menos está acertando. Yo te digo que este partido no acaba así, ¿eh? No tiene mucha pinta. No. ¿Qué va? El Raúl este parece Zidane en el Molinón. Cada vez que coge el balón es que se va de los que... normal, de conos. Es que se va de conos, no le están mirando. Zidane parece Oriol Rey, que es así más calvete. El 14 Oscar Pinchi puede ser Guti. Arriba Lewandowski, que es Raúl. Hacemos ahí un mix. Sí, parece, les estamos haciendo internacionales a los jugadores del Mirandés. El balón va a ser para el equipo visitante después de la falta de Milovanovic dentro del área del Mirandés. Se cabreaba Milovanovic. ¿Tenéis apuntada la ocasión que evita Cuellar ahora el 1-5? No, ¿verdad? De minuto, dices. No. De Joffre. Joffre. Sí, con el fallo de Cote. Madre mía, Cuellar para Insua. No llega Insua y se la lleva Pinchi. Madre mía, por favor. ¿De verdad podéis sacar una pelota tranquilamente o si no pegarle un pelotazo? Saque de esquina para el Mirandés. Es que es tremendo. Y no aprenden, ¿eh? Llevan 4 goles en contra. Otras 4 ocasiones claras y no aprenden. Si hoy no estáis para sacar la pelota desde ahí, que normalmente el Sporting no está en ningún partido, pero si hoy menos, pues ya está, pues vamos arriba a buscar balones para Milovanovic. Borja, ¿qué hace Miguel Ángel Ramírez? Pues ahora mismo hablar con el que va a ser el próximo cambio en el Sporting, que va a ser Johnny, va a entrar el cangués en el terreno de juego y mientras tanto se produce el primer cambio en el Mirandés, se retira con el 22 Joffre, también conocido como Ronaldinho Gaucho, entra con el 28 Javi Llabrés. Joffre ha marcado 1 y ha podido marcar un par de ellos, ¿eh? Sí. Ha tenido 2. Sí, ha otras podido 2 marcar que otro han sacado par. huella. Ahora vendrá el cambio en el Sporting. Hacen un 2 contra 1 en el córner y el Sporting no se entera. La pelota, bueno, fuera de juego. Menos mal que ha pitado fuera de juego. Pero 2 contra 1 de Oscar Pinchi y Gelabert contra Guille o Keipo, creo que era. Keipo. Y no se enteraba el Sporting. El cambio en el Sporting. Se retira Dani Keipo, ovacionado el canterano del Sporting, entra Johnny y Johnny sí que ha entrado con algún que otro pito. Ha entrado Johnny con pitos. Pero si Johnny no estaba jugando. Sí, ya, pero Bueno, bueno, aquí hay que igual. esperar hoy a todo lo que se mueva. El cambio en el Sporting con la Casería de Castillo. El mejor entorno, máxima calidad, productos de temporada y cercanía, tapas, reacciones y un merendero para pasar un buen rato también. Organizan Espichas, la Casería de Castillo. Balón para Otero, Otero con Aitor. Aitor prolonga para Otero, va a correr a Otero, pero va a llegar antes el defensor del Mirandés. Además comete falta Otero. Saque para el conjunto vestido y de amarillo. Decíamos al principio a ver si le da mala suerte. Pues mira, 1-4 va ganando el Mirandés. Falta más provocada que otra cosa. Sí, faltitita, ¿eh? Sí, no es nada de nada. Pero ahí obviamente siempre las pitan en los delanteros. Por al revés, más complicado. Va a sacar el guardameta. Alfonso Herrero arriba, la pone con pierna diestra, buscando a Raúl. Tocaba de cabeza Varán. Anticipa a Pablo Insua para despejar, pero la gana el Mirandés. Gelabert hacia atrás para que la mueva Prados. Prados con la pelota, se gira y abriendo en parte izquierda para Barbu. Este con Salinas, el autor del primer gol. Pierde la pelota Salinas, pero en falta. Así que balón para el Mirandés. Estamos en el 67 de partido. Quedan 23 más lo que añade el colegiado para acabar el encuentro. Este fatídico encuentro del Sporting por ahora 1-4 va ganando el Mirandés en el Molinón. Pablo Insua con Otero. Varán para Pedro. Pedro con la pelota, se viene hacia la izquierda Pedro. Toca para Cote, levanta la cabeza, la puede colgar. Abre más a la izquierda para Johnny. Primera pelota que toca Johnny, la pone, Milo la toca. Otero que hace una chilena rara hacia atrás a las manos del portero. Claro, es que en cualquier equipo normal Otero estaría en el banquillo ahora mismo con este estado de forma. Pero claro, si no tienes otro sustituto que te dé mejores garantías, pues
Tiene que seguir jugando, así está el Sporting. La pone arriba el guardameta. Prolonga Raúl de cabeza. Va a correr por esa pelota Llabrés. Pero va a cerrar Cote para Cuéllar. Le pega el pelotazo largo Cuéllar. Buscaba Milo. No llega Milo. Presiona Otero a punto de robar. Se la lleva finalmente Alex Martín. Pelotazo largo de Alex Martín. Tiene que salir de su área Cuéllar. Toca de cabeza. No vale porque había fuera de juego de Raúl. Balón, por tanto, para el Sporting de Gijón. Bueno, lleva unos cuantos minutos sin recibir ocasión, ¿eh? Buena noticia. Espectacular. Algo es algo. Sí, sí. Bueno, igual Ramírez te dice que eso es una mejoría. No, espero que Ramírez no se le ocurra hablar de las bajas por lesión esta semana, ¿no? Yo con lo desacertado que suele estar en rueda de prensa, yo me espero cualquier cosa. Porque es cierto que no está muy acertado en el campo, pero está peor todavía en la rueda de prensa. Johnny, encara Johnny. Pierde la pelota Johnny con mucha facilidad. La saca con el tacón Juanlu. Ha salido esa pelota por la banda favorable al Sporting de Gijón. Se cabrea ahora Johnny porque quería sacar rápido, pero no se enteró Otero. Ahora sí, la pelota para Otero, cae al suelo de Maduro. No hay nada de nada. Bien, ahora anticipa Guille Rosas. Intentaba disparar, tapón a Gelabert. El cuero rebotado para quién, para el Mirandés. Puede salir a la contra, peligro. Llegaba Aitor para intentar robar y lo hace. Pablo Inso atrás para el portero. Jugará, por tanto, el Pichu Cuéllar. Siguen calentando hombres, imagino. En el Sporting no se preparan más cambios todavía, ¿no? No, de momento no. Sigue calentando Jordan Carrillo. Se ha sumado también a la zona de calentamiento Paul Valentín. Y el tercero diría que es Diego Sánchez. Sí, creo que es Diego Sánchez, el tercero que está calentando ahora mismo. Es que qué ridículo, qué bochorno del Sporting hoy, 1-4. Han podido caer más, además. Es que el Sporting, de ocasiones, yo creo que ha tenido solo la de Milo, el gol anulado. ¿Ha tenido algo más el Sporting en ataque? Bueno, esta, venga, vamos. Pedro, línea de fondo, la quería poner, pide penalti por mano, el saque de esquina, dice el colegiado, tranquilidad, Bueno, que lo va a mirar, revisar sí. Prieto Iglesias en el VAR. Parece que Pedro lo tiene muy claro, Pero no Vamos sé yo. a ver la jugada, ganó la línea de fondo Pedro Díaz, la puso. Le da en la barriga Puede que y la luego... toque a Barbu. No, en el remate de Aitor, de Otero. Yo creo que le da el... No sé. A Barbu, al 3. Lo que pasa es que De tiene el momento brazo no ahí deja sacar pegadito. el córner. No hay una... Si viene de un rebote de la barriga, no lo van a pitar. Me da la sensación de que no va a haber una Sí, yo cámara... creo que le da la barriga. Que no va a haber una cámara clara que te resuelva la duda. Creo que la mano le toca, pero creo que Sí. es después de tocarle la barriga. Eso es. Porque otra cosa sería si el balón Que le se da saque el antes a córner, Otero. nada. Sí, pues nada. Bueno, pues venga, que decía- tenemos córner con la casería de Castillo. A ver si llega el segundo, el mejor entorno, máxima calidad, productos de temporada y cercanía, tapas, raciones y un merendero para pasar un muy buen rato. También organizan espichas, la casería de Castillo. Nada, el córner sin consecuencias, aunque ahora la gana el Sporting otra vez. Picho Cuéllar la pone arriba para Otero, controla con el pecho Otero. Se gira Otero, intenta encarar el solo Otero, tiene que ceder ya para Aitor. Aitor para Pedro Díaz. Pedro Díaz en horizontal en parte izquierda donde aparece Cote. Cote puede sorprender para colgarla, la pone horrible. Cote directamente a saque de portería. Ya es que ni las pone bien Qué Cote. depresión. Huerta para el Mirandés. Qué depresión el Sporting. Madre mía. Ya, es que por lo menos en casa estaba sacando, aunque muy complicado cada partido y sin merecerlo seguramente en muchos de ellos, pero había sacado victorias últimamente. Bueno, Tenerife, la de Zaragoza creo que fue, ¿no? Pero si a lo que estabas ofreciendo fuera de casa, que era nada, la nada más absoluta, llega esto, pues tú me dirás. Roba ahora Johnny, la pelota para Pedro. Pedro devuelve para Johnny. La cuelga de primera Johnny, que buen balón en remate de Milo. Horrible. Directamente a saque de portería a favor del Mirandés. Pues era una ocasión muy clara esta de Milo. Vaya Estará remate ha hecho. Muy clara para Milo, muy clara. Ha tenido ahí el 2-4. Y luego podréis decir lo que queráis, pero yo es que me parece que 10 minutos de Johnny son mejores que 200 de otros muchos jugadores. Podréis decir. Pero que de Keipo para mí no. A mí me parece, a mí de verdad, me parece, pero con una superioridad abismal
el mejor extremo del Sporting, pero con una superioridad abismal. Pero estando bien físicamente. No. Pero- Así también. Fua, Así yo también. no te lo compro eso. Sí. O sea, es que Yo nadie eso no puede te lo compro. pegarle al balón, nadie puede ver el fútbol con la claridad que tiene Johnny. Nadie pone el balón donde quiere ponerlo Johnny. Nada. O sea, no, que no. Esto no habla bien del nivel o del rendimiento de los jugadores actualmente del Sporting de Gijón. Pero de verdad que este Johnny que estamos viendo hoy, físicamente que no está bien, es infinitamente mejor que cualquier otro extremo del Sporting. Infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Yo que Keipo no te lo compro. Por lo menos para partir desde el inicio. Hoy Keipo ha sido el único que ha sabido interpretar el fútbol en la primera parte. A mí Keipo me parece un buen Ha generado futbolista, 3 ocasiones o 3 jugadas en la banda izquierda que no ha encontrado rematador, pero es incomparable, vamos. ¿Incomparable qué? El estado en el que se encuentra Lo que te Keipo y da el que se Keipo. encuentra No, Johnny, pero vamos. es que no estamos hablando de estados, ¿eh? Estamos hablando de Claro, rendimientos. lo que te da el uno y rendimiento otro. de uno y de otro. Bueno, vale. Llámalo Correcto, estado vale. o rendimiento. Vale. Hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que el rendimiento de Johnny, estando mal físicamente, podría ser mayor que el de Keipo. Yo creo que lo que te da Johnny Y sería que es mayor que el de Keipo. centros, porque no te puede dar de borde y no te puede dar otra cosa que centros buenos, que es verdad que centra muy bien. Creo que te lo da también Cote. Y si tienes esa opción de, por ejemplo, como ha hecho Cote en la primera parte, en el gol de Milo anulado, ponértelo, pues puedes complementarlo con Keipo para mí mejor que Cote y Johnny. Para mí, obviamente. Otra cosa que me digas, Johnny o Aitor, pues mira, te compro a Johnny. Según están. Pero yo creo que Keipo ahora mismo le da mucho más al Sporting que Johnny. Dicho lo cual, se ha parado el partido, por así decirlo, y eso es bueno para el Sporting, porque si no la sangría podría haber sido bastante más complicada. Yo creo que el Mirandés tampoco quiere hacer mucha sangre. Ha hecho un cambio, por Mirandés está cierto, contento. ahora de la que hablabais, el equipo de Echeverría. Ha entrado Álvaro Sanz, se ha retirado César. Porque cualquier equipo que hoy quisiera hacer sangre ya iba ganando 1-6. Pero bueno, el 1-7 Mirandés está muy tranquilamente. cómodo ahora mismo. O sea, Hoy mira el autopase ahora de Johnny, le tengo que dar la razón a Guisa Sola, venía al centro, pero Guille Rosas lo pierde dentro del área. Mira, desbordado con un autopase. Balón para Insua con Barán. Estoy viendo ya a través de estos minutos en los que el Mirandés ya obviamente firma el 1-4, ya tampoco le va ni le viene el partido. Estoy viendo un poco el argumento que puede utilizar ahora Ramírez, de decir que hemos acabado embotellando al Mirandés, sí, hombre, no, eso no se va hemos merecido más. Ese no lo va a decir, hombre. Bueno, No Aitor creo. la pone a la mano del portero. El equipo ha reaccionado cuando ha podido. Ya verás. No, y lo que tiene que hacer Miguel Ángel Ramírez es no poner excusas, pedir perdón y prometer trabajo porque no le queda otra. Y luego también estaría muy bien, yo eso sí que lo creo oportuno, que el entrenador del Sporting tenga un perfil más bajo. Porque a mí en ocasiones, y puedo compartir parte de su discurso, pero a mí en ocasiones me parece que un entrenador recién llegado a Gijón, al Sporting, a la Escuela de Fútbol de Mareo, en ocasiones me parece como que pretende no dar lecciones, pero pretende, bueno, pues hacer valer que su opinión está muy fundamentada cuando al final, insisto, es un entrenador recién llegado. Y como es un entrenador recién llegado, todavía hay muchísimas cosas que desconoce de lo que es el Sporting de Gijón. Y es normal porque es un recién llegado, simplemente eso te lo da el tiempo. ¡Hoy, madre mía, Raúl, la que ha tenido! Saque de esquina, pero es que ha controlado Raúl casi en el centro del campo, ha conducido la pelota, no se la ha quitado nadie, estaba rodeado de 4 y en la frontal del área ha conseguido sacar un disparo que ha taponado José Marsá, creo que era, y ha salido rozando literalmente el larguero de la portería de Cuellar. Que Mirandés hasta sin querer, yo creo que sin querer te va a crear ocasiones. Viene el córner para el Mirandés en el 77 de partido. Viene el centro arriba, despeja Insua, pero le cae a 2 jugadores solo del Mirandés. El remate de Óscar Pichi, taponado por Barán. Otro córner para el Mirandés. Es que están solos todos. No sé si olerán mal los jugadores del Mirandés. No se quieren acercar, los del Sporting. Algo pasa ahí,
Viene el córner otra vez para el Mirandés, pegadito a la esquina donde están sus aficionados, que se lo están pasando en grande, no es para menos. Están en Gijón, en la mejor ciudad del mundo, y encima van ganando 1-4. Pues tú me dirás. Me dice Goyo, que le pasan de documentación de Marca, que esta sería la mayor derrota del Sporting en este siglo como local, tras el 1-4 ante el Logroñés en la temporada 99-2000. O sea, sería la derrota, o sea, la mayor derrota del Sporting en este siglo. No sé cuándo fue este partido, si fue en el 2000 o en el 99. No, pero... o sea, pero en segunda división estamos hablando, ¿no? Claro, porque sí, aquí sí, ganó no, porque el primera, Barça. Sí, El Barça en segunda ganó división. 6-1. Sí. Correcto. En segunda división, sí, porque como me pasa así el dato... El lo Barça pone más, metió sí. 6. Sí, Se prepara Y en Paul Copa del Valentín. Rey, por ejemplo, hace una semana. 0-4, sí. Hace unas semanas. En segunda división, correcto. Cierto, cambios en el Sporting. Se retira Guille Rosas, no levanta la cabeza ni del suelo. Se retira también Milo. Van a entrar Jordan Carrillo y Paul Valentín. Bueno, pues venga, cambios en el Sporting con Autos Bain. Con el coche que buscas está en Autos Bain. Con Avilés lleva muchos años de experiencia en el sector del automóvil, y si además quieres vender tu vehículo te lo pagan en el acto. Autos Bainco, visítales en el polígono del Pepa, en Avilés. Balón para el Sporting de Gijón. Quedan 11 minutos de suplicio, más lo que añade el colegiado, pero que no se vaya nadie, porque aquí, en Radio Marca Asturias, Isasola, vamos a escuchar los argumentos del entrenador. Y lo que digan los jugadores también después del partido. Así que no se puede mover nadie. No sé si me da más pereza, el postpartido o el 1-4. Mira, esa derrota fue va a estar animado. el 30 de enero del 2000. 1-4 con Braojos en el banquillo. Y es que al Sporting le expulsaron primero a Isma Piñera en el 38 y después a Juanjo en el 78. Y dos de esos Viene goles... Aitor, gol del Sporting. Gol de Aitor García. Recibió dentro del área, se giró, chutó cruzado, bate al guardameta. 80 de partido, no creo que haya partido, pero lo va a intentar el Sporting. Marca Aitor, Sporting 2, Mirandés 4. Nada, pues el dato absolutamente. A la basura. Bueno, pues... Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. Mira, si antes decías tú lo de Aitor García, ahí lo tienes, Aitor Sí. García haciendo el 2-4. Bueno, Y se la pone Paul Valentín. Por cierto, Guisa, hablando de datos, tiene pinta de que hoy se rompe la racha de Aitor, ¿eh? Ah, sí, la de... De que cada vez que marca su equipo, desde 2010, 2011, era un dato, una pasada, su equipo siempre ganaba o Puntúa. empataba. Así que Bueno, espérate que quedan 10 minutos. Bueno. La baza Aitor. Ojalá. Si no lo mismo Aitor, se lo tenía que haber pensado, ¿eh? Haberla tirado a las nubes. Viene el centro buenísimo del Sporting. Nada, no era tan bueno. El centro de Johnny desde la izquierda. Jugador del Mirandés al suelo pidiendo el cambio. A perder unos cuantos minutos. La echa fuera. Si hoy el ambiente, no, es que hoy sería para salir ovacionado del Molinón por el partido que ha hecho Raúl, se retira Raúl y Pinchi y entra con el dorsal número 21 Roberto López y con el 19 Manu, ese doble cambio en el Mirandés. Sigue quedando gente en el Molinón. Sí, la gente queda. Yo creo que lo que dice JL, ya no por ver el partido, sino por acabar el partido y poder expresar sus sentimientos libremente. Todos los que están ya en el Molinón se quedan obviamente para broncar al equipo, pero Y el que creo que está también bastante caliente por lo que está pasando es Cali Izquierdoz en el banquillo, me dicen. Que ha tenido un par de conversaciones con alguno de los jugadores, sobre todo creo que ha tenido una conversación con Guille Rosas, creo. También una vez sustituido. ¿Qué decías? No, que es que en mi cabeza cada vez gana entero más lo de al final del partido. Hemos asediado,
Ya verás, ya verás. Ojalá me equivoque, ¿eh? Tarjeta amarilla para Jordan Carrillo. Para el mexicano, falta dura en la zona del centro del campo, así que el segundo amonestado la vio primero Juan Otero, ahora Jordan Carrillo. La falta sobre Oriol Rey, el centrocampista del Club Deportivo Mirandés, que recordamos le está sacando 4 puntos ya al Sporting. Le sacaba 1, suma 3, el Sporting no suma ninguno. Mis siguientes 2 partidos. Madre mía, el pisotón de Jordan, ojito, ¿eh? Se estaba revisando, de hecho, mucho pero daño. bueno, dice el colegiado que nada más. No, yo creo que es amarilla y nada más, pero es un pisotón muy duro. Los siguientes 2 partidos hemos dicho Burgos y Las Palmas, ¿no? Sí. Correcto. Madre mía. Encima el Sporting sin ganar de fuera de casa desde ni se sabe cuándo. Desde el Lugo, ¿no? Desde el Lugo, correcto. Últimas 5 salidas, 5 derrotas del Sporting de Gijón en Liga. El disparo del Mirandés. La saca José Marsá. Balón para Varane. La quería poner en largo para Aitor. La roba, sin embargo, el conjunto de Miranda de Ebro. Presiona a Pedro para intentar robar. Se la lleva Pedro Díaz. Toca Pedro Díaz hacia atrás para Pablo Insua. Insua con Varane, aunque había falta. Balón para el Sporting. En esa parte diestra del ataque sportinguista. Realmente es un equipo que está pensando y analizando lo que, no solo lo que se ve en el terreno de juego, que también no se ve fútbol, no se ve una idea clara, no se ve futbolistas con calidad suficiente para ejecutar las ideas que quiere el entrenador, sino que se ve un equipo sin alma, sin sangre, sin garra, sin lucha. Y yo creo que al final es lo peor que lleva el sportinguista, ¿eh? El aficionado del Sporting, que es ver un equipo muerto, sin alma, o sea, sin vida. No ve un equipo que transmita absolutamente nada y eso es un problema no solo para los futbolistas, para el cuerpo técnico y para el club, sino también para el futbolista sobre todo, que es que se deja llevar. Hoy ha habido mucha... ¡Uy! Pablo Insua remataba en el segundo palo el córner, se fue cerquita del palo izquierdo de la portería del Mirandés. Hoy ha faltado mucha actitud de los jugadores. Mucha. Y es lo peor que te puede faltar, porque te pueden no salir las cosas, como decía Maese, pero no dejártelo todo, ir con esa actitud pasota, andando por el campo. La verdad que lo que menos gusta al aficionado y seguramente a los entrenadores, así que tendrá que poner las pilas Ramírez al equipo y ponérselas a sí mismo también. 86 de encuentro, arriba la pone Alfonso Herrero, toca a Pedro para robar. Se la lleva Carrillo, se gira el mexicano, Carrillo hacia atrás para Paul Valentín. Paul Valentín combinando con José Marsá. Estamos ya en el 86 de encuentro. Quedan 4 más lo que añade el colegiado para acabar. 2-4 gana el Mirandés. Marsá cambia para Paul Valentín. Controla Paul Valentín. Intenta combinar con Aitor. Se la devuelve a Paul Valentín. Va a correr Paul Valentín, pero va a llegar antes el defensor del Mirandés. Salinas, el autor del primer gol, que roba la pelota. Además provoca la falta del lateral del Sporting de Gijón. A Salinas se le sube un gemelo. Balón para el equipo castellano-leonés. En realidad no necesitan ni perder tiempo. No. Lo hacen, yo creo, ya porque el futbolista en la Liga Española ya lo lleva eso por defecto. Pero que hoy ni le hace falta. Va a sacar a Alfonso Herrero. Una Borja, pregunta seria. estás muy callado hoy, ¿eh? ¿Te ha dejado lado esto o qué? Sí, me he contagiado un poco con el ambiente del Molinón. Es que está siendo duro, ¿eh? Está siendo duro porque ves que no hay opción, que el equipo además... Es que lo de Guille es que me ha dejado perplejo antes, la salida de Guille. Pero tú lo has visto mirando también. para abajo. Ah, vale. No he visto el momento con Cali, eso sí que también me lo han contado porque ha sido dentro del banquillo, pero cuando ve que es el elegido para salir de sustituido, cabeza abajo, no le da la mano a ningún compañero, se retira el solo. No sé, igual es eso también lo que le ha broncado Cali, que oye, que hay que estar las malas y las buenas y al compañero que entra se le da la mano. Igual ha dado por ahí un poco la bronca, pero no sé, son hoy sensaciones y actitudes que no me gustan nada de nada. Arriba la pone el Mirandés. Y yo os pregunto, ¿alguno no cierra
la puerta del playoff de ascenso? La abrimos de golpe, Claro, porque de hielo. aquí se gana un partido, ya alguno piensa siempre en el periodo de ascenso. Lo mismo se gana el Burgos y quién sabe, ¿no? Bueno, no, el que lo pensaba era el dueño. Ah, pues a eso voy. Ya, obviamente ya no solo la afición, que están en su derecho de pensar lo que quieran. Pero es que hasta hace nada se pensaba en el club por el periodo de ascenso. Va a ser balón para el Mirandés. Le pide a los jugadores del Sporting que vaya más rápido a Juanlu. Le dice el colegiado que adelante ya. Saca el jugador del equipo castellano-leonés. Roba el Sporting rápido. Es Jordan Carrillo. Tocando para que sea Cote el que cambia la orientación del juego para Paul Valentín. Entramos ya prácticamente en el último minuto de la segunda parte. Quedará a saber cuánto añade el colegiado. Que de banda para el Sporting. Saca rápido Paul Valentín para Juan Otero. Otero con Carrillo. Carrillo para Valentín. La pone Paul. Primer palo. Despeja mal el Mirandés. Pero obviamente esos rebotes nunca le caen al Sporting. La sacó Oriol Rey. A la banda otra vez a favor del conjunto rojiblanco. Paul Valentín se lo piensa. Se ofrecía Aitor. Les dice finalmente que vayan al área. La pone larga Paul Valentín buscando a Otero. Despeja el Mirandés de cabeza. Arriba el pelotazo largo. La va a intentar ganar Pablo Insua. La controla bien. El pase ya fue bastante más defectuoso. Pero finalmente le cayó Paul Valentín. Se la devuelve a Pablo Insua. Este con Otero. Otero para Aitor. En las inmediaciones de la frontal. Aitor intentaba desbordar ante tres. Pierde la pelota. Además comete falta Aitor. Balón, por tanto, para el Mirandés. Cuando vamos a llegar al 90, Borja, y sabremos lo que añade el colegiado. Pendientes del cartelón que ya está listo para enseñarnos. Nos iremos hasta el 94. 4 de añadido. Sala, 4 minutitos más. En el Molinón, Enrique Castroquini, la gente aguanta, ¿eh? La gente está aguantando. Pero, o sea, ya hay mucha gente enfilando ya el túnel de la salida. Bueno, o sea, se van a quedar y los que se van a quedar para lo que se van a quedar. Pedro para Paul Valentín. Paul Valentín arriba, el pelotazo largo. No llega Otero, la peleaba Johnny. Se la va a llevar el Mirandés. Muy bien, Aitor en el mano a mano. Solo Aitor desborda, dispara, gol. Mira, gol. Gol de Aitor García, gol del Sporting. 3 minutos y medio le van a quedar al Sporting para la desesperada rascar un empate en un partido que estaba tirado a la basura. 2 goles de Aitor y esto lo recorta. Recua la rueda de prensa, luego Guisasola, Sporting 3, Mirandés 4. Bueno, venga. Doblete de Aitor, la baza de Aitor, ojo, porque quedan, o sea, la va a tener el Sporting, la puede tener el Sporting. Venga. 3. Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. Vamos, que nadie pensaba esto. La pelota para el Sporting, menos de 3 minutos. Pero si marca el Sporting, rajará un empate. Pedro cambia para Johnny, qué buen balón para Johnny, controla Johnny. Atrás para Cote, la va a colgar de primera, la pone Cote. Despeja de cabeza el Mirandés, que ahora sí que quieren perder todo el tiempo posible. Le cae a José Marsá. Un marcador de fútbol sala, 3-4. Venga. Queremos 4-4. Balón para Johnny. Johnny con Barán. Barán para Cote. Arranca Cote, desborda Cote. Sigue Cote, abre para Johnny, la va a colgar. Controla Johnny, la pone Johnny arriba. Muy pasado ese balón. Saque de portería para el Mirandés. 2 minutos. Venga. No, el Mirandés se le va a hacer de noche, ¿eh? Se le va a hacer 2 minutos creo más que ha largos sido que... el único momento del partido que el Molinón ha animado a los suyos para decir, venga, vámonos para arriba, ¿eh? Ha despertado este gol al Molinón, es cierto que es tarde ya, pero que el público, y ahora mira, bronca al portero del Mirandés porque se toma su tiempo para sacar de puerta. Ahora sí que está justificado el perder tiempo de los jugadores del Mirandés. Menos de 2 minutos. La pone arriba el guardameta ya lo más lejano posible. La busca el Sporting de Gijón. Se la va a llevar el Mirandés. Llega José Marsá. Mira, saque de banda. No, saque de banda a favor del Mirandés. Las ha tenido tiesa José Marsá con Javi Llabrés. Dice el colegiado que haya paz entre los dos. Va a sacar el equipo de Echeverría. Va a ser Juanlu.
Obviamente con toda la parsimonia del mundo a la altura de la frontal del área del Sporting. Vamos a ver si le da tiempo a llegar una vez todavía más al Sporting. Tocaba Varane, pero sale por la banda. Alguno que se estaba marchando ha vuelto a la bocana, porque no se quiere perder ya este último minuto. Que va a intentar el Mirandés que no se juegue nada. Roba el Sporting de Gijón. Bien, venga la contra Otero. Otero para Pablo Insua, que está casi de delantero. Ay, entre dos, entre Jordan y Johnny no se entendieron. La pelota pasó entre los dos y se marchó por la banda. Se la va a llevar el Mirandés. Y me da a mí que en 40 segundos, poco tiempo le va a dar al Sporting. La pone el Mirandés arriba. Toca Otero de cabeza. También lo hace Varane. A ver quién la gana. Pablo Insua prolonga, pero toda la ventaja para el Mirandés. Directamente a los dominios de su portero. Se la quita de en medio. Arriba al pecho de quién. Se la lleva el Mirandés. Es Oriol Rey. La pelota en largo a la carrera. Va a correr Paul Valentín. Se la lleva Paul Valentín. Presionado por un jugador del Mirandés a la altura de la defensa del Sporting. Ha pitado falta a favor del Sporting. Pero no va a dar tiempo. Mira el colegiado el reloj. Estamos ya en el 94. Dice el colegiado que eche la pelota más atrás a Cuellar, pero no le va a dar tiempo ni a sacar. No sé para qué le dice eso. Decreta el final del partido. Se acaba el encuentro en el Molinón. Gana el Mirandés al final con algún aprieto, pero el baño y el ridículo del Sporting ha sido considerable. Sporting 3, Mirandés 4. 3-4, la verdad es que decía yo que sí, esto reduce un poquito la sensación de bochorno, ¿no os parece? No, para nada. Para nada, ¿no? Sería un error. JL, tu resumen y tus datitos. Ha perdido el Bueno, Sporting. amarillas, sí, amarillas en el Sporting la ha visto dos jugadores que son Otero y Jordan Carrillo. Las sensaciones son horribles, bochornosas, pésimas. Lo que concede el Sporting en defensa creo que no lo concede ningún equipo de la categoría. Están ahí echándose la bronca entre varios jugadores del Sporting de Gijón. Hemos visto momentos también de tensión en el banquillo. Bueno, creo que el momento que vive el Sporting no augura buenas cosas y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y en los próximos partidos. Gracias, JL. Andrés. Bueno, creo Un abrazo. que hemos visto un mal partido, muy mal partido del Sporting. Creo que no es perdonable la imagen ofrecida por varios futbolistas, en general la imagen ofrecida por el equipo, muy endeble abajo, cometiendo errores garrafales que le cuestan el partido. Se maquilla el resultado con 2 goles de Aitor en el tramo final para terminar 3-4, pero sin duda es una imagen preocupante. Deja al Mirandés con una victoria que lo sitúa a 4 puntos por encima del Sporting. Ahora otra vez pendientes de lo que puedan hacer los equipos de abajo para ver a qué distancia te quedas de la quema. Sin duda una situación preocupante la que estamos viviendo en Gijón, la que se está viviendo con el Sporting y la que se está viviendo con un entrenador que no acaba de mejorar lo que se venía viviendo con Abelardo. Tiene un problema serio el Sporting que tiene que intentar corregir en los 11 partidos que restan para que termine la temporada. Ojalá se termine en tierra de nadie, porque de no ser así estamos hablando de que se va a coquetear otra vez, otro año más, con el descenso a Primera Federación. Borja, ¿cómo ha sido el pitido final, la reacción del público, la reacción de los jugadores? Precisamente lo decías tú, pitido final y pitos finales para los jugadores del Sporting, bronca de la gente que se había quedado. De hecho, el Molinón ya está prácticamente vacío. Los que se han quedado han abroncado a los jugadores. Veíamos algunos pedir perdón a la grada. Por ejemplo, Aitor García se dirigía también a la tribuna oeste pidiendo perdón a la grada con el gesto de las manos. Y eso que contrasta con lo que estamos viendo ahora, con la alegría del Mirandés, celebrando con los suyos, votando toda la plantilla de un equipo que ha sido superior al Sporting y que preguntabas tú antes que si el marcador final maquilla algo. No, para mí no maquilla nada, es un Sporting que está en depresión profunda y que el golpe hubiera sido el mismo que yo creo que con el 1-4, la sensación de que algo hay que cambiar porque esto así tiene mala pinta y ojalá que no le deseemos un mal final, que no preveemos, mejor dicho, un mal final, pero es que la cosa vemos que va boca abajo y que el Sporting no le pone freno a la situación. Gracias, Borja. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez en breve en la sala de prensa del Municipal Gijonés después de la derrota, marcador de Fútbol Sala 3-4, pero engañoso, porque esto vino con un 1-4 y en la recta final el doblete de Aitor García. Yo he puesto la entradilla de marca que ni mucho menos reduce la sensación de bochorno.
Ha perdido el Sporting, 3-4. Radio Marca. Las pequeñas cosas son las que nos alegran la vida. El café de la mañana, el vermú del mediodía, una botella de sidra con una tapina, la primera copa de la noche. Cualquier momento es bueno para echar unas risas con alguien que no conoces o con los que conoces de toda la vida. En Bar La Caracola os esperamos con buenos vinos, buena sidra y las mejores tapas. Vosotros ponéis el ambiente. En el barrio de La Arena, Marqués de Casa Valdés, 105, Bar La Caracola. Para esos buenos momentos. En Restaurante Sidrería El Ayerano de Fito queremos despertar todos tus sentidos, con una cocina basada en el producto de calidad, de cercanía, tradicional y a nuestra manera, sabrosa y muy variada. Carnes, pescados, mariscos, platos de cuchara, parrilladas, tapas y todo acompañado de la mejor sidra. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de nuestro menú diario y de fin de semana. Para reservas, llámanos al 985 16 44 52 y para visitarnos, pásate por la calle Cienfuegos 32. En Gijón, Sidrería El Ayerano de Fito. Date el gustazo. En Restaurante Sidrería El Conde estrenamos nueva carta, nuevas opciones y nuevos sabores que te van a hacer disfrutar de la comida de principio a fin. Unos entrantes para relamerse, carnes que se van a deshacer en tu boca, arroces en su punto, pescados y mariscos de temporada, postres caseros y, como no, nuestros platos de los tradicionales. Todo para que te quedes con el mejor sabor de boca. En El Coto, en la calle Manuel Junquera 31, Restaurante Sidrería El Conde. Ven, come, bebe y simplemente disfruta. Reservas en el 984 28 26 89 o en el 653 44 73 04. En Confitería Obetus disfruta del placer del chocolate artesano con nuestros bombones, virutas y escandaleras. En nuestro servicio online podrás descubrir todos nuestros productos con servicio a domicilio y la posibilidad de realizar servicios nacionales. Confitería Obetus está en calle Suría, Santa Susana y Valentín Masip, en www.confiteriaobetus.com o en el 985 21 27 32. En Casa Suncia o en el Llegar el Manco, Grupo Casa Oliva, siempre encontrarás tus platos favoritos. Sabrosa carne a la parrilla, delicioso cordero a la estaca, arroces, cachopos, cocina tradicional asturiana, tapas, raciones. También disponen de menú diario y de fin de semana. Cuentan con cocina ininterrumpida, en el interior o en sus espectaculares terrazas, con zona infantil. También eventos y celebraciones. Tus restaurantes merenderos en Gijón. Casa Suncia, en Somio, teléfono 985 36 61 69 y Llegar el Manco, Grupo Casa Oliva. En Cabueñes, teléfono 985 13 33 30. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si te gusta la cocina tradicional asturiana, en Casa Kilo encontrarás tu rincón ideal. 4 generaciones apostando por la mejor materia prima y el cariño en la mesa. Para picar, de cuchara, de la huerta. Mariscos, arroces, carnes, pescados, postres, una buena bodega y, como no, la mejor sidra. Casa Kilo tiene espacios diferenciados para que estés a gusto en cada momento. El bar, las terrazas, los comedores, con unas vistas espectaculares. Para más información, visita casakilo.es. Reservas en el 985 894 806. En Quintes, Villaviciosa, Casa Kilo. Desde 1942, un placer para los sentidos. Sidrería Restaurante El Saúco, una referencia en Gijón desde 1977. Subcampeón mejor cachopo de España y subcampeón mejor pota asturiano. Especialistas en cochinillo asado, carnes, pescados y mariscos. Menú diario y menús especiales para parejas y grupos. Disponemos de local para espichas. Llegar propio, amplia terraza y servicio a domicilio. En la calle Valencia número 20, Sidrería El Saúco. También en www.elsauco.com y redes sociales. Puede que Finetwork te suene más a gimnasio que a operadora de fibra y móvil. Por eso, hacemos este anuncio. Para que sepas que con Finetwork no vas a estar todo el día quejándote de su servicio. Y que por 39,90 tienes fibra y 2 líneas de móvil y un Xiaomi de regalo. Infórmate en el 1777 o en finetwork.com. Finetwork. Mejor es posible. Infórmate en tu tienda Fi más cercana en Oviedo, Gijón y Avilés o en finetwork.com. Finetwork.
Motorbox Gijón, único concesionario oficial Kymco en Asturias, líder mundial en fabricación y scooters y líder de ventas en España. Mejora tu movilidad urbana, agilidad, ergonomía, tecnología, mínimo consumo. Elige entre la amplia gama que te ofrece Kymco. Y para fuera de la ciudad, descubre sus poderosos quads. Motorbox te ofrece además servicio técnico, con taller propio y toda la equipación necesaria para que la experiencia con tu Kymco sea perfecta. Visítalos www.motorboxgijón.es o la calle Sol número 15. Motorbox Gijón y sal montado en una Kymco. Toma el control de tu salud y maximiza tu rendimiento con suplementos de calidad. FitTem Nutrición Deportiva. Somos una empresa asturiana que te va a ayudar a mejorar tu forma física a través de la suplementación mediante proteínas, vitaminas, recuperadores y bebidas isotónicas. Todos ellos en deliciosos sabores. Únete a FitTem y te ayudaremos a alcanzar tus objetivos. Conócenos más a fondo en www.fittem.com. FitTem. Controla tu salud y maximiza tu rendimiento. En Más y Más, Superchollos con origen. Lacón asado El Chico a solo 9,95 euros el kilo. Malla de 2 kilos de naranja a solo 2,50 euros. en Más y Más queremos ayudarte. Modiesel, taller especializado en diagnosis y reparación de todo tipo de motores y equipos diésel, bombas, inyectores, solución problema de gases ITV. En Modiesel encontrarás la solución a cualquier problema relacionado con su vehículo o motor diésel. Para particulares y profesionales, polígono de Porcello frente a Autoprint. Talleres Modiesel, única clínica para su diésel. Nortecar Auto Import. Compra-venta de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos, nacionales y de importación, revisados y garantizados. Si en Nortecar Auto Import no tenemos lo que quieres en stock, nosotros te lo encontramos. También te ofrecemos la mejor financiación. Nortecar Auto Import. Visítanos en Instagram, @nortecarauto, en la calle Puerto de la Cubilla 8, Gijón, o llámanos al 613 08 93 90. Nortecar Auto Import colabora con el mundo del motor, patrocinando a varios pilotos del Campeonato de Asturias de Rallys. Eres una persona única, especial, y Sidrería Villalucía quiere conquistarte por el estómago. No dudará en utilizar sus mejores armas, productos de primera calidad y todo el cariño del mundo. Con Villalucía tendrás todos los días un menú en la mesa, también los fines de semana. Si tienes un capricho, pide uno especial. Parrillas, carnes, pescados, guisos, tapas, raciones. Y si no te apetece salir, haces tu pedido en www.sidreriavillalucía.es y te lo llevan a casa. Como ya sentirás mariposas en el estómago, te doy su número de teléfono 985-09-5773. Pero mejor que la conozcas en persona. Sidrería Villalucía está en Leoncio Suárez número 13 en Gijón. Pasa por allí y te rendirás a sus pies. En Gijón, en Nuevo Roces, Edificio Titanio. Promoción con viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, con unas calidades a otro nivel. Amplias terrazas con orientación sur, máxima certificación energética. Sistema de ventilación doble mecánica con recuperador de energía. Aporte complementario de ACS mediante energías renovables. Y un largo etcétera. No esperes ni un minuto más. Visita la página web www.alamos.es y comprueba que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Constructora Los Álamos. Más de 60 años construyendo tus sueños. Cada nueva campaña nos acerca a nuestra tierra, a nuestra gente, al arraigo de nuestra cultura. Es el revivir de la tradición para convertir la manzana en sidra, de la pumarada al vaso. Esto es nuestra sidra de Asturias Valdornón y Menéndez Ecológica. Compártelas en sidrerías, búscalas en centros comerciales o pide que te las lleven a casa en www.sidraonline.es. En Sidrería Candasu encontrarás el lugar perfecto para las reuniones que se avecinan, con la empresa, con los amigos, con la familia. En Sidrería Candasu contamos con amplios salones para espichas, comidas y cenas en grupo, para disfrutar de un buen ambiente y de productos de calidad regados con la mejor sidra de Asturias. Reserva en el 984 38 30 37 o visita sidreriacandasu.com. Sidrería Candasu, calle Sierra del Sueve 14, Gijón. Radio Marca. Marcador Asturias, Pablo Guisasola. Seguimos marcador Asturias, 17 minutos sobre las 6 de la tarde. Creo que llega Joseba Echeverría a la sala de prensa del Molinón. Venga, vamos a escuchar al técnico del Club Deportivo Mirandés.
Buenas tardes, Joseba. Hola, buenas Jorge Rey, tardes. TPA. Bueno, una valoración del partido. Es la segunda victoria de esta temporada fuera de casa del Mirandés. Bueno, al final, creo que hemos hecho un grandísimo partido, pero al final la categoría, es muy igualada y al final hemos acabado pidiendo la hora, ¿no? Cuando el equipo, yo creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho hasta ahora, porque hemos ido por delante del marcador y hemos seguido y hemos hecho 4 goles fuera de casa, que en esta categoría es muy difícil y hemos podido hacer alguno más, ¿no? Pero bueno, al final de todo se aprende y en segunda división, hasta que no pita el árbitro, puede pasar cualquier cosa. Buenas, Joseba. Andrés Menéndez de la Nueva España. No sé qué sensación te ha dado el Sporting, si has notado, cierta frustración también en el rival. Sabes que también el Molinón es un campo de mucha entidad. No sé cómo has percibido eso también desde fuera. Hombre, somos conscientes de que este club pues tiene muchísima masa social y evidentemente el Molinón aprieta y te exige, ¿no? Nosotros, yo creo que ha sido más mérito el Mirandés porque, sabíamos que el Sporting con Cristo iba a jugar en 3 alturas por dentro y nosotros, hemos intentado neutralizar eso tirando la presión con Prados también y yo creo que ellos se han visto un poco sorprendidos y a partir de ahí, con nuestros robos, hemos ido llegando, haciendo goles y yo creo que ha sido más mérito del Mirandés que de mérito del Sporting, ¿no? El Sporting al final es un equipo que sobre todo en casa te empuja, pero yo creo que hemos cortado muy bien las vías de acceso que suele tener sobre todo en casa y al final creo que el Mirandés ha sido mejor, pero aquí hasta que el árbitro no pita el final puede pasar cualquier cosa y al final un partido que con el 1-4 estábamos muy bien, pero al final la segunda división tiene esto. Buenas tardes, mister. Eduardo García de Radio. Al final ha habido ocasiones que el partido era un baño tremendo del Mirandés, se veía que podía ser 5-6, que podía ser un escándalo. ¿Sabía de los problemas por los cuales estaba atravesando este equipo? El Sporting está ahora mismo tocando fondo en un muy mal momento. Lo sabía de sobra, que era el momento de hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, nosotros teníamos un plan y ha salido. Pero incluso haciendo un partido creo que muy bueno por parte del Mirandés, al final hemos acabado pidiendo la hora, ¿no? Porque el Sporting, primero por cómo empuja en el Molinón y por la calidad de los jugadores que tiene, puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, más allá de ese sufrimiento final, haciendo una lectura del juego, creo que el Mirandés ha estado a un grandísimo nivel y sabemos que al final la camiseta del Sporting pesa mucho por el prestigio que tiene y porque al final es un club de primera división que está en segunda división por circunstancias y eso también pesa, ¿no? Otra pregunta que le hago. Ahora mismo el descenso está... ustedes parece que escapan con esta victoria, un poquitito para arriba, pero está todo un Oviedo, todo un Sporting metidos abajo. ¿Qué va a pasar este año en el descenso? Bueno, lo mismo que con el margen del descenso, se puede poner de ejemplo el partido de hoy. Parecía que el Mirandés iba a ganar con mucha facilidad y hemos acabado pidiendo la hora. Y en cuanto al margen, evidentemente es una posición la nuestra ahora mismo bastante buena, pero 11 partidos en segunda división es un mundo. Nosotros tenemos que seguir, recibimos al líder el lunes en Andúa y tenemos que hacer buena esta victoria ganando otra vez. Aquí no te puedes relajar ni lo más mínimo porque con la igualdad que hay en esta categoría puede pasar cualquier cosa. E incluso equipos que estaban ahí mitad de la tabla mirando hacia arriba se están viendo en problemas y nosotros en ese aspecto tenemos una gran ventaja. Hemos estado últimos y con unas sensaciones muy malas. Hemos seguido trabajando con humildad, confiando todos en todos y por ese camino estamos ahora con 40 puntos y ya te digo, al final... yo creo que la gente de abajo va a apretar, va a arrear, va a ganar y yo creo que la puntuación de la salvación va a ser mayor de lo que la gente se piensa. Una pregunta más. Vale, gracias. Vale, muchas gracias, mucha suerte.
Bueno, pues las palabras de Joseba Chorría, ¿qué te ha parecido, Andrés? Todo lo que sea un elogio al Sporting a mí me parece que es malo porque es que alguien se ha llevado el botín del Molinón. Es interesante lo que dice de que se va a necesitar más puntos de lo que pensamos, porque luego en los últimos partidos la gente de abajo acaba apretando. Entramos en la recta final, en esto que dicen los entrenadores, los 10 últimos partidos, ¿no? Quedan 11, luego entramos en los 10 últimos partidos que marcan un poco el devenir. La situación es preocupante, yo creo que no cabe duda. Hay un entrenador que no acaba de comulgar su idea de juego, que no acaba de comulgar su figura en el sportinguismo, el plan o la estrategia de juego no acaba de funcionar, hoy sale realmente tocado el equipo, hoy queda todo realmente tocado, pese al 3-4, la primera parte es muy mala, gran parte de la segunda también. Las lesiones es justo mencionarlas, no por justificar la derrota, pero sí por ser justos con lo que uno tiene a su disposición para enfrentarse al Mirandés, pero lo que no cabe duda es que el Molinón está lejos de ser lo que tendría que ser en segunda división, que es un campo donde equipos como el Mirandés tendrían que sufrir, como el Racing tendrían que sufrir, que son equipos que se llevaron los 3 puntos y que hacen que el Sporting se encuentre pues en una situación más que delicada. Como le dé a la Ponferradina por ganar el equipo que juega ahora en Granada, el equipo se queda a 4 del descenso. Y lo decía ahora Echeverría, el escudo y la camiseta pueden pesar más de lo que uno se piensa. Bueno, y a ver qué lectura hace Miguel Ángel Ramírez ahora. No va a ser ni mucho menos un papel sencillo para el entrenador, porque el 3-4 es un resultado que engaña, que no refleja ni mucho menos lo que hemos visto. Bueno, puede reflejar el hecho de que el Mirandés marcase 4 goles, puede reflejar la debilidad, lo blando que ha estado el Sporting en defensa una vez más. Incluso tampoco, porque se ha salvado de haber podido encajar algún que otro gol más. Sin embargo, el 3-4, esa estrechez del marcador, no refleja lo que hemos visto, porque hoy el Mirandés claramente ha sido superior y de hecho el Sporting, el segundo y el tercero, los hace en la recta final, cuando el ritmo de competición ya era otro, la intensidad ya era otra, y el Mirandés simplemente yo creo que se relajó y quiso incluso disfrutar tanto del momento que por poco se lleva un disgusto, y es verdad que terminó pidiendo la hora, lógicamente, porque cuando metes el 3-4 en el minuto 90, todavía quedan 4 por delante, en ese momento puede pasar cualquier cosa, pero es preocupante la imagen del Sporting y es alarmante la facilidad que pone la defensa del Sporting a los jugadores rivales. Es que ya no en el día de hoy, también lo vimos el otro día en el Carlos Belmonte. Sí, y el insistir, ¿no? del Sporting o del cuerpo técnico en intentar sacar la pelota jugada. Yo creo que hay que simplificarlo todo mucho más para volver a ser o intentar volver a ser sólidos en defensa, no complicarse, no ofrecer ninguna facilidad al rival para que te pueda meter los 4. Es que hoy el Mirandés mete 4 goles en el Molinón y pudieron ser 6, 7, 8, o sea, tiene ocasiones claras, muy claras para marcar y sentenciar el partido mucho antes de lo que parecía que lo tenía, ¿no? Porque sí que es cierto que luego los 2 goles de Aitor te dejan ese 4-3 y esa duda de los 3 últimos minutos en la que, bueno, se puede llegar a pensar que el Sporting salva ese 1-4 y termina puntuando. Yo creo que es un espejismo hablar del 3-4, porque hoy solo ha habido un equipo en el terreno de juego y creo que hoy gran parte de culpa lo tienen los futbolistas, ¿eh? Yo creo que hoy hay futbolistas experimentados en la plantilla que tienen que dar un tirón de orejas a varios jugadores por la actitud, por... Llega Ramírez. Andrés, venga, directo, marcador Asturias, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador del Sporting. Vamos a comenzar con la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez tras el partido. Ya podéis preguntarle cuando queráis al entrenador del Sporting. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Bueno, muchos problemas en defensa, ¿no? Al equipo le están creando muchas ocasiones de gol, le están marcando goles. La situación se está complicando. ¿Qué soluciones ves a esta situación? No era algo que en las primeras fechas hayamos conseguido mejorar muchísimo en eso, en el que no nos llegaran, que no nos remataran, no generar ocasiones, y un poco en el último partido, pero bueno, hoy significativamente, ¿no? Que hemos estado concediendo mucho más de lo que veníamos concediendo, así que toca bueno, replantearse cosas, cambiar, trabajar para
para volver a lo que estaba siendo una tónica, que era el conceder poco. Hola Miguel Ángel, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena COPE. Hoy el Sporting ha estado muy débil atrás, como decías. Ha habido bastantes errores en salida de balón. No sé si te arrepientes de algo del planteamiento y si te arrepientes también de no cambiar algo durante el transcurso. Si pudieras volver atrás, si harías algo diferente. A ver, haciendo cosas parecidas a las del partido pasado, en el partido pasado tuvimos esa tendencia de que no saliera, de que entraran los pases, nos vieran los controles, y hoy no. Entonces, yo entendía que con el feedback del partido anterior y que iba a ser algo muy parecido a lo que nos íbamos a encontrar con respecto al rival, pues que pudiéramos sacar provecho de eso. Así que me toca, como digo, evaluarlo, volver a ver el partido y ver cómo puedo ayudar al equipo para que compita mejor. ¿Qué tal, míster? ¿Es quizás hoy el día más duro desde que llegó a Gijón para usted? Sí, seguramente, sí. Buenas, míster. Dani Souto, Bravo de Asturias. Hola. Hablábamos de la fragilidad defensiva, también, sobre todo en ese periodo donde el partido estuvo más igualado en el marcador. El Sporting tuvo dificultades también para generar ocasiones de peligro. Merodeó mucho el área, pero sin capacidad de remate. ¿Qué le preocupa más? ¿La faceta del Sporting en área rival o los problemas del Sporting en área propia? Yo creo que los primeros 20-25 minutos en el que el equipo estaba dominando, estaba cerca, tenemos un córner ya desde el primer minuto, de hecho pasamos del 1-0 al 0-1, un gol anulado por fuera de juego, a la jugada siguiente defendemos mal un saque de banda, y en esta categoría tienes un error y te castiga, ¿no? Creo que hicimos mejor que otros partidos el poder provocar centros laterales y llegada al área, pero seguimos, tenemos que evaluar cómo podemos mejorar, y a partir de ahí con los elementos que tengamos. Hoy teníamos bajas ahí arriba, que solo estaba Milo, pero iremos recuperando a efectivos para el próximo partido. ¿Qué tal, míster? Jorge Rey, Televisión Principal de Asturias. En su primera intervención hablaba de cambios, de cambiar. Un partido como este, con una derrota tan dura, ¿deja algún señalado entre los jugadores, sobre todo a nivel actitud? No, yo creo que tenemos que señalarlos todos para decir, ¿qué tengo yo de responsabilidad ante esta situación, en este partido? Yo el primero, que tengo que sentarme a analizar, a trabajar, a ver cómo les ayudo a que compitan mejor, y es lo que les he dicho, cada uno a mirar su propia responsabilidad en esto y ponernos a trabajar desde ya mañana para competir mejor el próximo fin de semana. Esto parte de una responsabilidad individual de todos, empezando por el entrenador, cuerpo técnico y todos los jugadores, que vamos a mirar qué podemos hacer mejor y a partir de ahí, trabajar para ponernos a mejorar y darles herramientas desde mi parte para que puedan ser mejores. Buenas, Miguel Ángel, Andrés Menéndez de la Nueva España. No sé qué te ha parecido también todo lo que ha rodeado, ya no solamente al verde, sino ese ambiente un poco también de frustración de la afición, también es algunos cánticos, muestra de descontento al final, también al descanso. ¿Cómo se gestiona eso y cómo se puede dar la vuelta a eso para que la gente recupere un poco ese estado de ánimo? Es normal que la gente se sienta frustrada, al igual que yo me siento frustrado, triste. Al final, con el 0-0 y llegando, escuchabas cómo estaba la gente de emocionada, ilusionada, estábamos llegando, celebramos el gol, y luego nos vemos en muy poco tiempo con un 0-2, pues cómo se siente la gente y nosotros, pues tristes y frustrados. Entonces es totalmente normal. Vamos a intentar, que esos 20 minutos, pues que los traduzcamos en goles y en alegría para la gente. Hola, míster. David González, Cadena SER. Hola. ¿Se va preocupado con lo sucedido hoy, tan preocupado como con cualquier derrota, o más preocupado por las formas, más que con una derrota, digamos, normal? No, me marcho con ganas de que llegue mañana, de ponernos a trabajar para mejorar esto, y
sin más, así me voy. O sea, me voy con ganas de ponerme a evaluar, a verme de nuevo el partido y ver cómo podemos ayudarles. Buenas tardes, Eduardo García de Radio. Llegaba el Mirandés, con todos los respetos, si era el peor o el segundo peor equipo a domicilio, fuera de Andúba. Al final ha ganado con un resultado escandaloso, que es muy raro ver este resultado en el Molinón. Y yo creo que esta plantilla, le pregunto si esta plantilla, que no es tan mala, que hay muy buenos jugadores, si es un problema mental o por qué esta situación de bloqueo en el partido o lo que le está pasando. A veces surgen dinámicas para bien y para mal y estamos viendo equipos y los vemos cómo compiten y lo que va pasando durante el partido, que te enrachas y que estás en una buena dinámica y tienes ese factor suerte que te acompaña para ir para arriba, y el Sporting pues estamos teniendo esa dinámica de hoy nos anulan el primer gol y en la siguiente jugada te meten el 0-1 y te toca remar en contra otra vez y si lo estábamos haciendo bien para merecer el 1-0 y no para merecer el 0-1, entonces bueno, pues yo lo que les he dicho es seguir trabajando para merecer que esa dinámica cambie. Obviamente esos contratiempos merman a nivel emocional, a nivel psicológico, pero esto se trata de insistir. Yo creo que aún con 4 en el marcador, sobre todo la gente que ha ido entrando, oye, ha empujado para hasta el final intentar luchar y empatar el partido, que era lo que nos quedaba. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando para poder cambiar esa dinámica y que también a nivel emocional, bueno, pues vayamos consiguiendo ser también más fuertes. Miguel Ángel, en cada partido en casa, prácticamente desde tu llegada, habéis escuchado los pitos de la afición. Hemos hablado alguna vez de eso, de vuestro objetivo de convertirlo en aplausos, pero eso no llega. ¿Frustra encontrar un Molinón que prácticamente cada día muestra su descontento con el equipo? O sea, sus motivos tienen y vamos a nosotros a trabajar para que la gente empiece a ver a otro Sporting, que tenga ganas de alentar al equipo. Obviamente, por parte de todos, cuando hay una situación negativa, pues si remamos en la misma dirección, pues los que nos vamos a beneficiar somos todos, ¿no? Siempre que hay grietas, pues va a ser más complicado remar, pero nosotros vamos a intentar darles motivos desde nuestra responsabilidad, desde nuestro trabajo, desde la competición, a darles motivos para que la gente quiera seguir animando, quiera seguir viniendo, y es nuestra responsabilidad. Mister, ¿qué le podríamos decir a la gente? Usted dice que el equipo puede dar más. ¿Qué le hace pensar que así es? ¿Qué le hace pensar que los jugadores pueden dar más de lo que han dado hasta ahora? Pues porque me lo demuestran en el día a día, porque veo que quieren, que trabajan, que se esfuerzan, que quieren. Si yo viera otra cosa y viera señales de desmotivación o de falta de compromiso o lo que sea, pero es que no hay nada de eso. Entonces nosotros, pues lo que nos toca es seguir ayudándoles para exprimirles, para que puedan llegar a su máximo potencial, a su mejor forma, porque ellos quieren y lo quieren hacer y lo están demostrando en el día a día. Mister, hablaba antes de la falta de delanteros para este partido. Tan solo estaba Marcos en la convocatoria, además de Milo, pero acaba el partido sin delanteros, buscando ese empate que mencionaba antes, con la entrada de Jordan quizás en un rol diferente para él. ¿Qué buscaba con ese cambio y sobre todo con esa idea de jugar el tramo final del partido sin delanteros? O sea, al final Juan termina siendo delantero, y como con 2 delanteros no estábamos teniendo remate, ocasiones, etcétera, habíamos intentado con Jordan provocar otras cosas, sobre todo porque se estaba generando un espacio ahí entre líneas que Jordan podía aprovechar, que podíamos explotar, y luego, pues como referencia a Juan, ¿no? Entonces fue por eso, por lo que hicimos el cambio de estamos teniendo 2 delanteros, con Milo y con Juan no estamos teniendo remate, no estamos teniendo peligro, vamos a intentar otra cosa un poco más entre líneas, a ver si por ahí podíamos progresar.
Semana a semana te preguntamos por objetivos. Después de lo de hoy, que has dicho que es tu peor día como entrenador del Sporting, ¿se puede hablar ya de que el objetivo son 50-53 puntos o no descartamos nada? Yo es que también lo he dicho semana a semana, que lo que yo me planteo, o sea, yo durante la semana no me pongo a pensar cuál es el objetivo a largo plazo del equipo, sino que me pongo a pensar en cómo puedo ayudar al Sporting a que pueda competir el fin de semana y poder ganar el partido. Y luego, después de los 90 minutos, me dirá el juego qué hice bien y qué hice mal. Y después de la temporada, cuando acabe, pues me dirá qué hice bien y qué hice mal. Entonces, no me pongo a pensar en qué objetivo tiene este equipo porque eso me desenfoca. Estoy intentando analizar ya el próximo rival, a ver cómo podemos entrenar, cómo podemos preparar el partido y cómo podemos competir mejor. Es un poco lo que a mí me lleva. Lo demás, de verdad que no me pongo a pensar. Mister, ya sabe que los entrenadores siempre es el hilo más corto por el que se corta esto del fútbol. La propiedad, ¿qué le dice? ¿No? Yo lo comenté la semana pasada, o creo que fue la semana pasada, que en este club lleva habiendo rotación de entrenadores, pues eso, cada 2 meses o cada 3 meses. Y la situación no cambia. Entonces, y no porque ahora esté yo ¿no? O sea, sería una cuestión de defenderme, ¿no? Hablo del histórico. Y vengo al Sporting con ese histórico. Vengo al Sporting con el histórico de cada 2-3 meses los entrenadores se van. Pero vengo porque entiendo que la propiedad tiene claro cuál es el objetivo, cómo lo queremos alcanzar, o sea, que para llegar a lo que queremos tenemos que ir tomando decisiones semana a semana, sabiendo que tenemos que competir lo mejor posible cada fin de semana, pero que tenemos claro el proyecto que queremos construir, sabiendo que vengo pues en medio de una temporada con pues la clasificación en la que estábamos y a partir de ahí pues se trata de competir lo mejor el fin de semana, seamos lo más competitivos posibles y seguir construyendo desde el club el proyecto que queremos. Es un poco lo que sentimos todos. Miguel Ángel, faltan 11 jornadas para el final. Entiendo que más allá de las preocupaciones propias del Sporting, estás también pendiente de otros equipos y de otros partidos, mismamente la Ponferradina esta noche en Granada, ¿no? No. Yo esta noche voy a estar viendo el partido de hoy y analizándolo y haciendo y preparando la semana para empezar mañana a entrenar. Buenas, Miguel Ángel. Alcaraz del Perico de la Nueva España. ¿Cómo se puede creer de puertas para afuera, me refiero, en un proyecto, en un proceso, cuando el equipo sigue sin ser regular, cuando la permanencia amenaza con acercarse otra vez a 4 puntos? ¿Cómo se puede creer en eso de puertas para afuera hoy? Sí, yo sé que diga lo que diga, va a ser difícil creer en eso. Yo te puedo decir lo que yo estoy viendo de puertas para adentro y que en algún momento creo que la dinámica de resultados va a ser distinta, porque creo que se están haciendo las cosas de manera distinta y creo que haciendo las cosas de manera distinta en algún momento se van a merecer resultados distintos. Un poco lo que yo estoy viendo desde dentro y que sé que hay impaciencia y que queremos ver resultados ya y que ha transcurrido el año y no estamos viendo al Sporting que queremos, pero confío en que así sea. Espero que ahí vamos a trabajar para que sea más pronto que tarde. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez después de la derrota 3-4 del Sporting ante el Mirandés. Trabajo, analizar, evaluar cómo puede ayudar a sus jugadores, cómo puede ayudar al equipo a reconvertir estos malos resultados en buenos resultados. O convertir, mejor dicho. ¿Qué te ha parecido? Ha sido bastante repetitiva, ¿no? Sí, ha sido autocrítico. Sí, Yo creo que ha comenzado siendo autocrítico, reconociendo que se están cometiendo errores, que hay que estudiar para intentar cambiarlo, pero
Cuesta creer en el proyecto de Ramírez y cuesta creer en el proyecto de Orlegui. Hablo deportivamente, ¿eh? Extradeportivamente pues, se está construyendo una escuela de fútbol de mareos, se está cambiando, revolucionando la infraestructura en cuanto a trabajadores se refiere de la escuela de fútbol de mareo. Sus motivos tendrán y sus ideas tendrán de cara al futuro. Entiendo que para, sin duda, hacer que el Sporting vuelva a Primera División y se codee con los mejores equipos de España. Pero a día de hoy, a 12 de marzo de 2023, a las 18:43 horas, es complicado creer en el proyecto deportivo del Sporting. Es complicado creer en el proyecto deportivo del Sporting. Es complicado creer en la idea de juego de Miguel Ángel Ramírez. Es complicado creer en que la plantilla es una plantilla confeccionada para luchar por el playoff y que por circunstancias extraordinarias se encuentra luchando por no bajar. Es complicado. El Sporting en estos momentos es complicado. Es imposible de creer en que este proyecto va a ser la bomba a 12 de marzo. Es imposible o muy difícil. Es confiar a ciegas en un grupo como es Orlegui, que no conoce a nadie, en un entrenador como Miguel Ángel Ramírez, que no conoce a nadie. Dices. En general, sí, deportivamente, que no conoce a nadie, en un director deportivo como Gerardo García, que no conoce a nadie. Digo que no conoce a nadie, que no conocemos su manera de trabajar y realmente tampoco conocemos lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Y hacia dónde quieren ir. Es complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas sin respuestas. Hay muchas preguntas sin respuestas. Deportivamente, el equipo da para lo que da. Los fichajes, pues el paso del tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Las dinámicas, como dice Ramírez, con el paso del tiempo siguen siendo negativas. Y la imagen continúa siendo preocupante. Entonces, hay poco en lo que creer, hay pocos hechos en los que agarrarse para creer que este equipo va a ser la bomba. Va a ser la bomba. De momento es una bomba de humo. Otra cosa es que el año que viene sea la bomba, la repera y el Molinón disfrute. De momento es una bomba de humo. Hay que esperar y confiar en que conviertan esta bomba de humo en la bomba, en la repera. Pero a día de hoy, repito, a las 7 menos cuarto de la tarde del 12 de marzo de 2023, es muy difícil creer en esto. A ver, institucionalmente hay un dato significativo para creer, que es toda la pasta que ha puesto el Grupo Orlegui. En ese sentido creo que es un dato inequívoco, ¿no? Que la apuesta del Grupo Orlegui es decidida y firme por el Sporting de Gijón y duradera, porque también está ahí el proyecto de Asturias 2030. Deportivamente hoy cuesta creer que esto pueda salir adelante. Y es un poco lo que pensábamos hace semanas, hace un mes y medio, sacar cuanto antes adelante esta temporada y entonces en ese momento sí comenzar ese proceso de adaptación hacia lo que va a ser el próximo Sporting. El problema ha sido, o el riesgo ha sido, hacer todo este proceso con una temporada ya iniciada, con una exigencia por la permanencia y sobre todo cambiando tan drásticamente absolutamente todo. Deportivamente hablando, no estoy hablando de estructura, sino deportivamente hablando. Porque el Sporting que hoy hemos visto, y ya no hablo de términos de rendimiento, sino la propuesta del Sporting que hoy hemos visto es completamente opuesta a la que veíamos hace 4 meses. Y cambiar todo eso cuando tienes una exigencia deportiva, eso conlleva un riesgo. Y por eso decíamos que pensar en el playoff era una utopía, que lo mejor sería encarrilar, certificar la permanencia cuanto antes y poder acelerar ese proceso ya sin la exigencia de resultados. Lo peor que se ha encontrado en Miguel Ángel Ramírez, o lo peor que se ha encontrado este proyecto del Sporting, los resultados, pero como otros tantos entrenadores. Lo que pasa que hay equipos, hay clubes que no toman esta decisión tan drástica, que no asumen los riesgos, y lo que ha hecho Orlegui es asumir el riesgo. Esperemos que el riesgo no sea nefasto, que el riesgo no se traduzca en el peor de los casos, que sería el descenso a Primera Federación. Esperemos que no.
que no va a pasar. Que tiene que asumir riesgos, está claro. Y yo vuelvo a repetir que el proceso en el que se encuentra el Grupo Orlegui y en el que se encuentra el Sporting es difícil y que los cambios se tienen que producir con decisiones arriesgadas, con decisiones que pueden no gustar y que muchas no gustarán y que hay que acostumbrarse al cambio. Y ojalá el Sporting el año que viene compita y tenga una plantilla acorde a lo que quiere Orlegui y se pueda luchar por estar en primera división. El fútbol no son matemáticas, o sea, 2 más 2 no son 4. O sea, el entrenador no tiene culpa que hoy sacando el balón se equivoquen 2. Evidentemente la idea del entrenador es que se saque bien el balón y que se genere superioridad y se pueda hacer daño al rival. Pero sí que es cierto que la responsabilidad del entrenador es ver si con la materia prima con la que cuentas en tu plantilla puedes ejecutar la idea de partido o la idea de fútbol que tienes en tu mente. Mi opinión a día de hoy es que no tienes la materia prima necesaria para ejecutar el fútbol que tienes en la mente. Hablo de Ramírez. No la hay. Entonces, ¿que es arriesgado insistir, como dice Ramírez, en esa idea de fútbol? Yo creo que sí. Ahora, yo creo que hoy se ha dado cuenta, por lo menos sus declaraciones son muy diferentes a las de hace una semana, cuando hablaba de que había brotes verdes y que había que confiar en este equipo porque a partir de aquí se podía construir algo muy bonito y muy guapo. Bueno, es que hoy eso no lo puede decir, claro. Bueno, pero cambia, Sí, no. pero cambia. Ya ha hecho autocrítica y ha hablado de que tiene que cambiar cosas. Ojo, que igual la consecuencia es ver la semana que viene, que yo no lo descarto, 5 defensas otra vez, Defensa de 5. Claro, para reforzar el cerrojo. Borja, has vuelto, ¿qué tal, hombre? Hola, de nuevo, ¿qué tal? Venía escuchando ahora a Miguel Ángel Ramírez y yo, o he estado yo en otro sitio, yo sigo sin entender cómo, además creo que la pregunta, no sé qué compañero era, ahora mismo que me perdone, era clara. Objetivo 50 puntos. Ah, bueno, sí, sale por las ramas. Y sigue yéndose por las ramas. Señor mío, que el Mirandés, uno de los equipos más débiles fuera de casa de la segunda división, te ha metido 4 y te ha podido meter 6. Señor mío, sepa un poco dónde está. Ponga los pies en el suelo. Yo no sé si todavía sigue pensando en coger una racha ahora de aquí al final de temporada. No, a ver, él sabe perfectamente que es imposible. Lo que pasa que no quiere que le saquemos una declaración pública diciendo que el objetivo es la permanencia. No me vale. O sea, en este momento no quiere que le saquemos esa declaración pública porque sería una rectificación a la vista de todos. Lo que pasa es que puede llegar el momento en el que el Sporting, ojalá que no, llegue a la última jornada y entonces le volvamos a hacer esta pregunta. ¿El objetivo es la permanencia? Y hombre, ya digo yo que por sentido común y por vergüenza torera dirá que efectivamente sí, que el objetivo es la permanencia más que nada porque después de ese partido ya no habrá otro. Entonces ahí como él solo va al rendimiento o a lo más inmediato, entonces ahí igual ya te dice que sí, que el objetivo es la permanencia. Bueno, lo de ir inmediato, lo de ser corto de miras puede ser peligroso, ¿eh? No, iba a decir que lo inmediato es que repito que el Mirandés te ha metido 4 hoy y te ha podido meter 6. Vengo del Molinón y es que el ambiente que se ha vivido en el Molinón no sabría cómo definirlo con una palabra. Me quedo con el ejemplo del cuarto gol. Y es que yo pensaba y decía, coño, mira, pensaba que lo de girarse hacia el palco se había olvidado ya, que era cosa del pasado. No, en 7 meses, 6 meses que lleva el Grupo Orlegui, es la primera vez que el público hoy se ha girado hacia el palco. De hecho, me cuentan, yo no he podido estar, pero me cuentan que a la salida de directivos la gente los ha increpado, a la salida de directivos del Sporting hoy, a la salida del Molinón. Y es que lo que se ha visto hoy en el campo, no voy a decir que, porque nunca voy a justificar ese tipo de oye, que cada persona hay que respetar a todo el mundo, evidentemente, pero es que es normal que la gente esté así, es normal que la gente esté cabreada hoy, porque ya no es que el Mirandés hoy te meta 4 y que te gane, que venga, puede pasar, al final maquillas el marcador, pero es que es una imagen que se repite después de otra semana, no ves margen de mejora y ves otra vez que pasan las temporadas, y ahí, mira, ahí sí que estoy de acuerdo con Miguel Ángel Ramírez, en este club se cambia de entrenador cada 2 meses, cada 3 meses. Es muy complicado que así salgan las cosas. Y es que el espejo de la temporada pasada nos dice que en febrero o marzo el Sporting va cuesta abajo y sin frenos. Y vuelve a pasar lo mismo. Y volverá a pasar lo mismo si las cosas se siguen haciendo igual. Y lo que es verdad, aunque tampoco era una superioridad manifiesta, lo que es verdad es que, bueno, hasta que del 1-0 pasas al 0-1. Eso es verdad. Y que hoy el Sporting defiende mal un saque de banda y te meten el 0-1 y luego ya va todo cuesta abajo y sin frenos.
Eso es verdad. Y creo que también podríamos, siendo constructivos, pensar que si el Sporting hubiese sido hoy una madre en defensa, igual hubiese podido ganar el partido, pero ya estamos hablando de demasiados supuestos. Porque lo que tiene que hacer el Sporting primero es cerrar esa sangría que tiene atrás, porque lo de hoy de verdad que ha sido de juzgado de guardia, o sea, no ha sido de una defensa profesional lo de hoy. O sea, parecía un partido amistoso en la playa de San Lorenzo, tal cual, no había jerarquía alguna en esa defensa del Sporting, era pura anarquía todo. Y que para un entrenador o lo que proyecta o lo que quiere transmitir o a lo que quiere jugar Miguel Ángel Ramírez puede ser en la de tener tranquilidad, tener paciencia, madurar cada una de las jugadas, no rifar el balón. Y claro, para eso necesitas tiempo y sobre todo que tus defensas no peguen petardazos constantemente. Porque lo que han hecho hoy los defensas del Sporting es que, joder, yo os prometo que no he puesto más de 2 ceros en la crónica de Marca, yo creo que jamás. Y esta temporada creo que solo había puesto un 0 en un partido. Y hoy a la defensa le he puesto a todos un 0. O sea, es que Guille Rosas, José Ángel, Insua, Marsá. No, pero es que lo puedes extender a todo el equipo. Rivera. A todo el equipo. Rivera, que es otra Otero, pieza fundamental Cristo, defensiva. Milo. Si es que hoy nada. No. Es que hoy encontrar brotes verdes que tanto le gusta. Hoy los a nuestro jugadores Mar. tienen gran parte de culpa, ¿eh? Claro, Sí. claro, no. Y es que hoy son muy responsables. Y lo hemos dicho durante la transmisión, que lo de las actitudes de hoy era para que se mirara bien mirado y que son cosas que no favorecen ni a los jugadores, ni al equipo, ni a una posible proyección de futuro. A nada. No favorecen a nada lo que hemos visto. Y hoy. luego lo que también creo que debe hacer autocrítica Miguel Ángel Ramírez es, haciendo bueno su discurso o haciendo memoria de su discurso, que él dijo que su objetivo, y esto sí que lo dijo públicamente, que su objetivo era recortar puntos con el 6º clasificado, sin mencionar la palabra playoff o sin mencionar el objetivo de alcanzar el playoff. No lo dijo, creo, abiertamente o al menos de manera literal, pero sí que dijo que el objetivo era alcanzar o reducir la distancia con el 6º clasificado, que en ese momento estaba a 8, y hoy está a 14 y puede aumentar. No sé si ha jugado ya el Albacete, la verdad lo desconozco. No, el Albacete o está jugando ahora o... Bueno, luego lo miramos, mira, sí está jugando, lo tenemos enfrente de nosotros. Levante 0, Albacete 0. Bueno, ahora mismo está a 15 puntos y en ese sentido ha fracasado ya en el primer objetivo que se marcó. Y el segundo objetivo que se marcó es el de mejorar el rendimiento individual de los futbolistas, y es algo además que repite en muchas ocasiones, ayudar a los futbolistas. Y está muy bien la teoría, el concepto de su mensaje, pero hay que llevarlo a la práctica, porque está muy bien pregonar que quieres, pero tienes que hacerlo. Y de momento, rendimiento individual de los jugadores, es que hemos destacado las últimas semanas las maneras de Marsá, sí, pero Marsá tiene que defender antes que lucir detalles. Lo primero que tiene que hacer un defensa es defender antes que lucir detalles. Y tiene toda la buena pinta del mundo, pero defender flojo y poquito. Marsá, flojo y poquito. Estamos destacando a un jugador, la mejora de un jugador. No, es que antes no estaba este jugador, O sea, Miguel Ángel Ramírez solo tiene a Marsá, es decir, no hay margen de mejora. Es que es un jugador que es bueno. Para la afición ha sido el mejor jugador del último mes. Pero nadie ha mejorado entonces con Miguel Ángel Ramírez. Nadie ha dado ese salto. Claro, por eso digo que, llegaba. Claro, por eso digo que los dos objetivos marcados por Miguel Ángel Ramírez, de momento los dos no los está pudiendo cumplir. No. Y es que además ya no hablamos de un margen de mejora, sino que no hay una regularidad, incluso hay empeoramiento de algunos jugadores que han dado un paso atrás. Entonces la situación es para, No, hay preocuparse. una pregunta que tiene difícil respuesta, es ¿en qué ha mejorado el Sporting desde que llegó Ramírez? ¿Respondes tú? ¿Respondo yo? A mí me cuesta ver algo. Es que yo no tengo respuesta, la verdad. O sea, ofensivamente antes llegaba mucho más. Bueno, mira, igual la puntería ha mejorado. Se llega menos y hoy se ha llegado 4 veces y se han marcado 3 goles. Pero no te sirve para ganar partidos. Defensivamente se ha empeorado. El centro del campo ha empeorado. El juego no ha mejorado. No voy a decir empeorar, porque tampoco quiero que la gente luego piense que es todo en contra del entrenador. Voy a decir no ha mejorado. No ha mejorado. Ha cambiado el juego, eso sí. Pero ni para bien ni para mal no vamos a valorar. Simplemente ha cambiado. No ha mejorado. Es que no ha mejorado nada. No hay nada que haya mejorado. Bueno, venga, vamos a hacer una pausa. 3 minutos para las 7 de la tarde. Radio Marca. En
Más y Más, seguimos con los viernes de mercado. Los más frescos, de Más y Más, te sorprenden con el precio más bajo. ¿Te lo vas a perder? en Más y Más queremos ayudarte. Si te gusta la buena cocina, aprecias el buen trato, disfrutas del buen ambiente y siempre te apetece una buena sidra, Sidrería Parrilla Viejo es tu lugar de referencia. Parrillas, carnes, pescados, cocina de mercado variada, rica e imaginativa, menús y muchas sugerencias. En La Felguera, en la calle Daniel Álvarez González 20, teléfono 985 67 63 40. Sidrería Parrilla Viejo, tu sidrería en La Felguera. En Sidrería La Tonada tenemos todo el año por delante para seguir brindando por la vida, por la familia, por los amigos, por nuestro equipo, porque no hay mejor regalo que poder celebrar juntos por cualquier cosa. En Sidrería La Tonada lo tenemos todo preparado para que tus mejores momentos los pases con nosotros. Carnes, pescados, mariscos, menús especiales para disfrutar en nuestro local, en nuestra terraza o para llevar. Sidrería La Tonada en Montevil y Sidrería La Tonada en La Guía. En Restaurantes El Campano, Asturias es protagonista. Pescados y mariscos del Cantábrico, carnes de nuestras montañas y valles, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Disfruta de Asturias en Restaurante El Campano. Celebra con nosotros tus comidas de empresa con amigos o familiares. En Ribadesella, Restaurante El Campano, 985 86 03 58 y Restaurante La Ría del Campano. Teléfono 984 84 32 09. En Gijón, Restaurante El Campano. En la calle Salustio Regueral 9. Teléfono 984 49 28 43. Bar Coto Barullo 2. Para empezar el día o para empezar la noche. Bar Coto Barullo 2. Para tomar el vermú o para probar un culín de la mejor sidra. Bar Coto Barullo 2. Para ver todo el deporte, para disfrutar de su terraza, de sus pinchos, de su ambiente. En Gijón, en La Perchera, calle Munilla, Bar Coto Barullo 2. Tu punto de encuentro. Los Caracoles, la fusión de la cocina más contemporánea, con los toques clásicos que convierten cada producto en un manjar. Nuestros pescados viajan desde las principales lonjas directamente a nuestros fogones, donde les damos el cariño que necesitan para que disfrutes de una experiencia gastronómica única. Estamos en el puerto de Vía Vélez, en el Franco y desde el 1 de diciembre en Gijón, en el emblemático Los Caracoles, calle Rosario 60, Cima de Villa. Reservas en el 678 134 398. En Restaurantes El Campano, Asturias es protagonista. Pescados y mariscos del Cantábrico, carnes de nuestras montañas y valles, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Disfruta de Asturias en Restaurante El Campano. Celebra con nosotros tus comidas de empresa con amigos o familiares. En Ribadesella, Restaurante El Campano, 985 86 03 58 y Restaurante La Ría del Campano. Teléfono 984 84 32 09. En Gijón, Restaurante El Campano. En la calle Salustio Regueral 9. Teléfono 984 49 28 43. Esquí, ciclismo, montañismo, senderismo, Sena, destino deportivo, historia, gastronomía, fiesta, folclore, Sena, destino cultural, paisaje, biodiversidad, Sena, tu destino natural, Sena, un destino para disfrutar con los 5 sentidos. Sidrería Restaurante El Saúco, una referencia en Gijón desde 1977. Subcampeón mejor cachopo de España y subcampeón mejor pota asturiano. Especialistas en cochinillo asado, carnes, pescados y mariscos. Menú diario y menús especiales para parejas y grupos. Disponemos de local para espichas, llegar propio, amplia terraza y servicio a domicilio. En la calle Valencia número 20, Sidrería El Saúco. También en www.elsauco.com y redes sociales. El Veleru, especialidades en parrillada de marisco, vivero propio, parrilladas de pescados y pescados frescos, arroces y carnes maduradas, pulpo chapa y el típico piscín Veleru, terraza completamente separada por mamparas. Reserva tu mesa en el 984 04 3273 en calle Rosario 2, Cima de Villa. Restaurante, sidrería, marisquería, El Veleru. Radio Marca. Marcador Asturias, Pablo Guisasola. Cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera, yo le
Andrés y yo nos estamos mirando. ¿Esto qué? Hay que alegrar un poco la tarde del domingo. Sí, ¿no? Que ha sido dura. Eso parece como un villancico a posteriori, ¿no? ¿Hoy qué es? 12 de marzo. ¿Está bien? Tiene ritmo de villancico, ¿no? No, bueno, yo lo veo más un villancico. Yo Hay no, como hay una no lo bailo. pandereta y yo tal. más- Sí, bueno. Hay que alegrar un poco el fin de semana. ¿Hacemos una ronda? Venga, ronda. Vamos. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de la ronda de resultados del Real Sporting. Vamos con Primera División, jornada 25. Tenemos, creo que son 7 partidos finalizados y 1 en juego. Finalizados el Cádiz 2, Getafe 2, Madrid 3, Español 1, Elche 1, Valladolid 1, Celta 3, Rayo Vallecano 0, Valencia 1, Osasuna 0, Mallorca 1, Real Sociedad 1, Sevilla 2, Almería 1 y en juego en el 31 el Villarreal 0, Betis 0 a las 9, Athletic Fútbol Club Barcelona y para cerrar la jornada 25, mañana lunes a las 9, Girona Atlético de Madrid. Siete partidos finalizados en segunda y 2 en juego. Finalizados el Oviedo 0, Tenerife 0, Leibar 1, Burgos 0, Deportivo Alavés 0, Club Deportivo Lugo 0, Ibiza 0, Villarreal B 0, Las Palmas 2, Málaga 2, Zaragoza 3, Leganés 0, Sporting 3, Mirandés 4. En juego en el 32, Levante 0, Albacete 0, en el 33, Cartagena 0, Andorra 0. A las 9, Granada, Ponferradina. Mañana lunes para cerrar la jornada 31 en segunda división a las 9, Racing Huesca. En segunda federación, la victoria del Oviedo Vetusta 1-0 ante el Palencia Cristo Atlético. El empate del Marino de Luanco 1-1 en su visita al Bergantiños. La victoria del Avilés 2-0 al Valladolid Promesas y la derrota del Langreo 2-0 ante el Zamora. También jornada concluida salvo un partido en tercera federación, ya finalizados, el Titánico 3, Valdesoto 2, Teares 0, Colunga 2, Praviano 2, Covadonga 2, Lealtad 2, Letregu 2, Condal 1, Áviles Stadium 0, Caudal Deportivo 1, Sporting B 1, Tuya 1, Luarca 0 y a punto de concluir en el 80 está ganando el Llanera 2-0 al Llanes. Más resultados, derrota del Motive.co en Canarias, estamos hablando de balonmano femenino, y victoria, trabajado triunfo del Telecable, estamos hablando de hockey sobre patines. Y además también hemos tenido jornada en baloncesto, en el Oro, derrota para el Oviedo Baloncesto en su visita al Lleida. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de la ronda de resultados del Real Sporting. Bueno, si antes con ese tema musical post-navideño que decía yo, que nos ha puesto Alberto, estábamos intentando buscar un poquito de alegría en esta tarde de domingo, siempre nos saca una sonrisa, la mejor de nuestras sonrisas. Ramiro, buscamos al jugador con alma del Sporting de Gijón. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting de Gijón. Y hoy, por descarte, se lo tendremos que dar a la afición del Sporting. Esos más de 16.000 espectadores que acudieron hoy al Municipal Gijonés. ¿No? No, sin duda. Sí. Yo tenía un futbolista en mente, Cuellar puede ser el hombre que más o menos pudo estar a la altura porque evitó lo que pudo haber sido algo mucho peor, pero sin duda yo creo que hoy la afición se ha llevado un varapalo duro. No solo la afición, la plantilla. ¿Está Borja también. de acuerdo con la afición? Está en la redacción, dice que sí, levanta la mano. Sí, yo creo que sí. O sea, ha sido un partido duro, un golpe duro contra uno de los peores visitantes de la categoría. Llegó a ponerse 1-4 en el marcador y sin duda oscureció un domingo con buena temperatura y sol. O sea que la figura para ellos. La afición con Ramiro, jugador con alma. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting de Gijón. Reflexión final, Andrés Maes, para cerrar. Bueno, creo que ojalá la autocrítica de Ramírez sirva para hacer un borrón y cuenta nueva, porque
Creo que insistir en el plan establecido no lleva al Sporting a buen puerto, por lo menos a este Sporting, porque yo siempre he defendido la figura de un entrenador que busque o que tenga una idea diferente de juego al que se ha desarrollado en Gijón en los últimos años, pero creo que no era el mejor momento para aterrizar para un perfil de entrenador como es Ramírez, ¿no? Creo que lo que tiene que hacer es cambiar radicalmente, él lo ha dicho, que tiene que buscar cambios para intentar conseguir otros resultados. Si quieres que la vida cambie, tienes que cambiar para que ello se produzca y esperar que sea un bofetón al proceso y al final de temporada, que se atisba complicado para el Sporting, que se atisba complicado. Quedan 11 jornadas, ahora el Sporting tiene 2 salidas como es en Burgos y en Las Palmas. Se puede complicar mucho esto en 2-3 semanas. Ojalá no sea así, pero lo cierto es que pocos hechos nos invitan a ser optimistas. Hablo deportivamente, pocos hechos nos invitan a ser optimistas. Ojalá haya una charla, un punto, y esto sea un punto de inflexión dentro del vestuario, porque creo que los futbolistas tienen gran parte de culpa de todo esto. No se puede permitir hoy actitudes sobre el terreno de juego con varios futbolistas, en general con todos, pero con varios en particular no se puede permitir. El que no tenga ganas de jugar, que lo diga y que no juegue. Y el que no pueda defender la camiseta del Sporting, que lo diga y que no la defienda. A partir de ahí, el fútbol es un juego y es impredecible. Se puede ganar, perder y empatar. Pero con la actitud y con las ganas, con eso no hay negocio posible. Andrés, esta jornada, este domingo, vinisteis por aquí todos muy optimistas pensando que hoy iba a ganar el Sporting. Ahora que no creéis en él, que es todavía más complicado. Primero en Burgos, luego en Las Palmas. Ya sabes que el Sporting es impredecible. Quédate con eso. Gracias. Adiós. Gracias también a Borja Fernández, que está ahí a mi derecha en la redacción de Radio Marca Asturias, y gracias también, por supuesto, a Alberto, que ha estado a los mandos del sonido. Nos vamos después de la derrota sonrojante del Sporting 3-4 ante el Club Deportivo Mirandés. Nos vamos mañana mucho más en directo Marca Asturias a partir de la 1:05 de la tarde con toda la actualidad del deporte asturiano. Que paséis una buena tarde y noche de domingo. Saludos a todos y todas.